No way. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al 40x20, donde semana a semana repasamos lo que ha ocurrido en nuestro futsal, en el futsal aragonés. Hoy destacar, primero nombrar al maestro de las presentaciones, Francho, que no va a poder estar en este inicio de programa, lo tendremos más tarde, no os preocupéis. Y nombrar también que nuestro gran Carlos Perena, por motivos personales, no va a poder tampoco estar hoy en el programa. Recalcar que es todo un tercer mejor de España en categoría sub-10 Benjamín femenina, donde hizo un gran campeonato junto a las chicas, llevándose esa medalla de bronce y siendo uno de los referentes. Una semana donde hemos tenido muy buenos resultados para los nuestros y que, como siempre, comenzaremos con la segunda división junto a Rafa Beltrán. Buenas noches. Buenas noches, Alex, buenas noches, amigos, y lo mismo, sumarme a lo que has dicho de nuestro amigo Carlitos, que fue tercero en el Campeonato de España sub-10 femenino, y la verdad es que estamos muy orgullosos de todas las chicas y de los chicos que también estuvieron allí, y darle la enhorabuena, que se lo diremos la próxima semana en el programa. Así es, creo que está Francho, si no me equivoco. Ya está. Hombre. El team leader. Con lo que queda de él, con lo que queda. Muy bien. Francho. Me ha adjudicado la presentación, Francho. Pero se agradece. Ahora explicaré los motivos de mi tardanza, pero bueno. Pero tú, Alex, quédate, que ahora estamos aquí con lo de primera y segunda, claro. Y con la entrevista se queda. Por eso. Claro, por eso. Pues nada, lo primero, le hemos dado la enhorabuena a nuestro amigo Carlos, que hoy no puede estar con nosotros. Ser medalla de bronce en un campeonato de España tiene un gran mérito, y es lo que estábamos comentando, y ya pasamos a la segunda división. Pues cuando queráis. Pues mira, nada, comentar primero, este fin de semana se celebraban los dos partidos, tanto de Guanapix a la 10, que vamos a empezar con él, que visitaba la pista del Tafa, del último clasificado, pero fue una victoria muy trabajada para el conjunto del Guanapix a la 10, ante un batallador Tafa que como nuestros amigos de Tafa sabemos, son gente muy luchadora y que no se han rendido en toda la temporada, y que bueno, en la primera parte, pues imagínate cómo estaba muy igualada, con ocasiones para los dos equipos, y que se llegó con empate a 0.
En el comienzo de la segunda parte, aprovechando una superioridad, el equipo de Tafalla, el equipo de Luis Martínez, puso el 1-0 y el partido se puso cuesta arriba para los de Jorge Palos, que empataron gracias a un gol de Lustosa en una superioridad también del equipo zaragozano. Miguel Laoz ponía el 1-2 en un robo que aprovechaba un pase de Richie Felipe y seguían insistiendo el equipo navarro y en el minuto 35, gracias a un gol en propia puerta del equipo de Luis Martínez, ponía el 1-3 y ya cuando estaban volcados para buscar recortar distancias, un último gol de Adi Ortego ponía el definitivo 1-4 en un partido que no fue nada fácil para el conjunto de Jorge Palos, que volvía a la senda de la victoria y sobre todo recuperaba activos para el equipo como eran Iván Bernat y como Raúl López, que fueron clave. Un Iván que volvió a ser pieza fundamental de esa victoria muy trabajada. Yo creo que los que no conozcan a Tafalla, Alex lo conoce perfectamente porque se ha pegado la temporada pasada siguiéndolos en Segunda División B. Quien no conocía a Tafalla no creo que dieran por ganado el partido nada más llegar a la pista. Al contrario, Tafalla es un equipo muy duro y lógicamente, pues hombre, ganarle a cualquier equipo y más, en este caso, al Guanapís Sala 10, que ha sido un equipo de primera división y bueno, uno de los equipos punteros, ¿no? en el futsal, pues era un reto a batir, ¿no? En este caso. Entonces, pues yo creo que es una victoria muy, muy trabajada, muy, muy de cancha, muy de hombro con hombro y que viendo cómo se estaban dando los resultados y sobre todo el grandísimo favor que le hizo, en este caso, Entre Ríos Zaragoza, venciendo en su partido la semana pasada cuando pinchó, en este caso, Guanapís a la 10, pues bueno, al final hace que el equipo aragonés siga recuperando, como decís vosotros, siga recuperando fichas, pero siendo muy conscientes de que queda todavía el último tramo, el tramo más duro de la competición y que no nos vale otra cosa que no sea el ver al equipo en lo más alto de la tabla. No sé, Alex, ¿cómo lo ves tú? Sí, así es. Al final hubo gente antes del partido que incluso me llegó a decir que el partido iba a ser medianamente sencillo, por ser un equipo, ¿no?, que está ahí abajo en la tabla, casi descendido, ¿no?, o descendido, por decirlo de alguna manera. Pero yo se lo dije, creo que Tafalla es un equipo muy fuerte, que el año pasado hizo muy buena temporada para lograr el ascenso, sobre todo la parte final fue muy bonita, sobre todo dentro del vestuario de Tafalla, por lo que me han contado. Y luego, pues, el grupo que se ha mantenido en mucha parte, eso se nota también, en las ganas que hay de jugar, aunque los resultados no sean buenos. Y el partido fue complicado. Creo que se vio al descanso el resultado tan corto, creo que fue 0-0, si no me equivoco, al 0-0, sí. descanso, que en un partido de fútbol sala es algo que no se ve tanto, pero cuando un equipo es tan fuerte y tiene tantas ganas también jugando en casa, que sabemos que es complicado ganar allí, y un Guanapix que a lo mejor no iba en su mejor momento ni con los mejores efectivos, con un Iván Bernat, para mí increíble, sin estar en su mejor estado de forma, porque no estará al 100% ni mucho menos después de esa pequeña lesión que ha tenido que superar, pero le ha tocado hacer el esfuerzo, al igual que a él, a todos sus compañeros, y un Guanapís que se está apoyando mucho de la cantera, algo que se está notando, y seguramente, si esto sigue así, aunque sea muy complicado, como tú has dicho, Francho, este final de temporada, yo creo que se terminará consiguiendo el gran objetivo. Bueno, yo la verdad es que ahí se va a luchar, se va a tener que batirse el cobre. No va a ser nada fácil, porque esta semana viene Málaga aquí. Málaga no debe estar luchando por ese objetivo del primer puesto, del ascenso directo, pero sí tiene que proteger su posición en el playoff, ¿no? Es que la diferencia entre Málaga y Pinatar por el tercer puesto es un punto. Es que no van a venir, aunque solo sea por proteger su posición en el playoff. Yo creo que no va a ser un calendario fácil. Este partido en casa frente a Málaga va a ser complicado. El otro día se venció y se generó una confianza que era importante. La vuelta de Iván le dio en los momentos clave importante. Yo vi 2 o 3 paradas muy, muy, muy decisivas de Iván. Aparte, no solamente es lo que genera, que yo creo que genera sus paradas y su calidad,
sino esa tranquilidad al resto del grupo, y no solo la tranquilidad, sino también infunde algo de miedo en el rival, porque yo creo que Iván es que le sacó varias paradas a los jugadores, una Jesús Preciado de un disparo y otra más que fueron clave, porque el resultado estaba en 1-2 en ese momento. Y bueno, yo creo que la recuperación de Iván es clave para este tramo, que no va a ser fácil, ya digo. Yo comentar una cosa, y es que ahora cuando tú has dicho esto de Iván, que fue lo que a mí me pareció también el partido, ¿no? De que es un jugador que apareció cuando tenía que aparecer, que seguramente forzaría para jugar el partido en condiciones, no sabemos, lógicamente no somos ni del staff ni de Guanapix, pero en una lesión medianamente, no muy complicada, pero complicada, superada en muy corto plazo de tiempo. Y recordaré siempre, ¿no?, lo que me dijo Molina, el entrenador de Entre Ríos del femenino, en uno de los partidos que me ayudó a comentar de selecciones, que los jugadores importantes aparecen en los momentos importantes, ¿no? Y creo que ese es el caso de Iván Bernat, que es el jugador a lo mejor más importante de Guanapis, ya no solamente por el nivel que tiene, sino el cómo ejerce de capitán, cómo ejerce de veterano en tantos años en el mismo club. Pues sí, la verdad es que no sé, Francho, cómo lo ves tú, pero yo creo que la vuelta a Iván es clave. Y ahora la vuelta y el público este fin de semana, para mí es clave este domingo, que Guanapix se enfrente a Málaga este domingo a las 11:15 en el pabellón siglo XXI. Te pregunto, Francho, ¿vas a estar poniendo la voz para el partido o no? ¿No lo sabes? No, lo sabes. No, ya sé lo que hago esta semana y no hago yo el futsal. Bueno, pues el partido, lo que digo, yo creo que es clave este domingo a las 11:15, en el siglo XXI, pues recibe el Guanapix al tercer clasificado, que es el Málaga, pues un rival que no le va a poner las cosas nada fáciles. Tiene una plantilla, yo creo que si no es la mejor, es la segunda mejor, inclusive yo creo que tiene jugadores que han sido hasta mejor jugador joven del mundo, como Fernando. Tiene a Nando, pero que no sé si va a poder jugar porque tiene una sanción, Nando Torres, que estaba aquí el año pasado, o bueno, está Miguel, el capitán, que me parece un jugador top, inclusive, bueno, Rafa López. Hay jugadores de mucha calidad y yo creo que la plantilla es buena, pero fuera de casa tiene problemas el Málaga y no es un rival fácil para este domingo. Aparte han hecho llamamiento, el club ha hecho un llamamiento, pues aprovechando, creo que el Día de la Madre puede ser, o es el primer domingo, ¿no?, de mayo. Sí. Pues haciendo uso de ese primer día, del Día de la Madre, del primer fin de semana, primer domingo de mayo, pues para que vaya todo el mundo al pabellón. Y bueno, pues porque son conscientes de que es yo creo que el partido más complicado de gestionar aquí en casa. Veremos a ver luego cómo funciona el resto. Eso por parte del Guanapix a la 10, pero no nos olvidemos que también está Entre Ríos ahí luchando por meterse en los puestos de playoff. Es una cosa complicada, dura, difícil, pero bueno, pero matemáticamente, tú que eres el hombre de los números, Rafa, ¿le da o no le da? Yo te digo, bueno, lo primero, victoria del otro día de Entre Ríos, que vencía por 3-2 al Ceuta en un partido en el que, inició el partido, se vio desde el principio que Entre Ríos estaba por encima de juego y de calidad, por encima de Ceuta, que con este resultado ha descendido de categoría, es el segundo equipo que desciende con el Tafa. Empezó el partido dominando, con ocasiones, pero gracias a un doble penalti que anotó Alberto Inés, se fue al descanso con un 1-0 y con victoria momentánea. En la segunda parte, un inicio muy bueno por parte del equipo de Alfonso Rodríguez, que puso, después de una jugada muy buena entre Jorge Tabuenca y Muniesa, hacía el gol Jorge Tabuenca, ponía el 2-0, el 3-0 venía un minuto después con un gol de Jorge Quelle, también aprovechando la superioridad. Luego ya se volcaron los ceutís en busca de recortar distancias. Claro, se jugaban el descenso si no ganaban, y bueno, pues recortaron distancias, metieron dos goles y pusieron el resultado en 3-2, pero en ningún momento el resultado peligró y se llevó la victoria un Entre Ríos que yo creo que va a estar ahí, pero si hubiera tenido 2 jornadas más, yo creo que seguro que entraba en el playoff. Lo daba por seguro, porque yo creo que está acabando muy bien el equipo. El problema es que van a faltar jornadas para el equipo de Entre Ríos, aunque hay partidos entre involucrados, y a lo mejor eso puede beneficiar, pero sobre todo lo que hay que hacer es que Entre Ríos tiene que ganar todos los partidos. Hubo lío, ¿no?, en la retransmisión o algo así, me ha llegado, que
La verdad es que, no sé, algo lo estaba viendo y no tenía puesto mucho el audio porque lo puse un poco, pero ya luego ya no eso, pero algo hubo, sí, la verdad, pero no te puedo decir porque no lo sé, la verdad. Hombre, no. Pero Con respecto sé que a las reglas, no os penséis que dijo el compañero ni una no, barbaridad ni nada de nada, no lo sé, sino la verdad es que una expulsión que hubo. bueno, sí, algo se equivocó. Yo creo que dijo una historia y bueno, tampoco, pues una equivocación la puede tener cualquiera y ya está, tampoco tiene más. Lo que sí que es verdad es que lo estuve viendo oyendo un rato, pero ya luego lo estuve viendo sin sonido. Y la verdad es que, bueno, pues el Entre Ríos, pues la verdad es que fue superior y esperemos que esas 2 jornaditas que le falten las pueda aprovechar. Yo creo que le faltan esas 2 jornadas, pero bueno, no lo sé, Alex, cómo tú lo ves. Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo, o sea, me lo has quitado de la lengua. Iba a decir que a Entre Ríos le va a faltar, como se dice en el ciclismo, ¿no? unos pocos metros para superar y entrar en esos playoffs. Creo que el partido del otro día y de hace un par de semanas, ¿no? En el que, como tú has dicho, Francho, le hace un pequeño favor a Guanapix, son claramente ejemplo de que Entre Ríos acabó la temporada pudiendo estar en playoffs si la campaña a inicio hubiera sonreído al conjunto de Colo-Colo, ¿no? Creo que ni las casualidades ni deportivamente hablando tampoco se dio, ¿no? Para que Entre Ríos estuviera ahí a inicio de temporada. Creo que eso se está notando ahora y ojalá se consiga meter en el playoff y que, como tú dices, Rafa, le van a faltar un par de jornadas, pero sabemos que este deporte cambia mucho en pocos segundos de partido. ¿Por qué no pensar que equipos de arriba también pueden pinchar? Pues si os parece, se lo vamos a preguntar a un protagonista directo de todo esto que estamos comentando y de todo esto que estamos hablando. A Fran Tabuenca. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues aquí Buenas noches, estábamos analizando un poco esa previa antes de que tú entraras de cómo ha llegado el equipo a esta última fase liguera. Y yo creo que estábamos, los tres que estábamos antes de que entraras tú en el programa, coincidíamos en que os van a faltar un par de jornadas más, que hubiera durado la liga un par de jornadas más, ¿o no? Sí, ahora estamos en buena dinámica. Estos últimos partidos, la verdad, que nos ha salido redando los partidos. Empatamos a Puñatar en casa, que tiene un equipazo. Ganamos aquí. Contra Ceuti nos encontrábamos bastante bien, íbamos 3-0 ganando. Sí que es cierto que al final nos costó cerrar un poco la victoria y les dejamos acercarse al marcador. Y nada, nos van a faltar, pero más que nada porque es que no depende ni de nosotros, aun ganando los 3 partidos, puede ser que no nos metamos en playoff. Bueno, lucharemos los 3 partidos y veremos lo que pasa. Yo te voy a decir una cosa, y esto tuvimos una conversación, Fran y yo, hace unos días, hace un tiempo, y dijimos, después de un resultado y tal, dijimos, bueno, pues está complicado. Sinceramente, Fran, yo lo veo ahora un poco menos complicado que en aquel momento, sinceramente. Yo veo que la clave está en Móstoles. Yo creo que Móstoles tiene 2 enfrentamientos complicados. Tiene que jugar contra el Ejido y tiene que jugar contra el Gasifred, contra el Ibiza. Ahí es donde hay que estar, pero como bien dices tú, hay que ganar todos los partidos. También vosotros viajáis a Burela, que no es fácil, que está en un buen momento, ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos y recibís también al Ibiza. ¿Crees que es importante? ¿Es importante también el apoyo de la gente contra el Ibiza en casa y después de ganar este partido contra Burela, que esperemos que lo vayáis a hacer? Sí, a ver, el apoyo en la granja siempre es importante, el notar que el pabellón está lleno y que la granja anima, viene mucha gente y vamos, si nos animan a todos, eso siempre es importante, sí, está claro. Yo ya quería dejar un poco lo deportivo al lado, preguntar si en el vestuario se sigue confiando en entrar en playoffs o ya se ve algo lejano al no dependerse de sí mismo. No, hombre, ahora se ve más cercano que, como ha dicho Rafa, hace varias jornadas en el que estábamos más atrás en la clasificación y vamos, que ahora estamos en una dinámica buena porque yo creo que nos hemos incorporado gente que hemos estado lesionada estas últimas jornadas atrás y yo creo que el equipo está al revés, más confiante ahora de poderse meter en el playoff, pero vamos, eso no quita que sea difícil y que haya que ganar 3 partidos contra 3 rivales muy buenos. También habéis tenido la mala suerte de sufrir esa auténtica letanía que ha sido lesiones en muchos jugadores de vuestro plantel.
prácticamente a mitad de temporada, en ese tramo donde realmente pegasteis ese bajón y se os escapó un poco el objetivo del playoff. Ahora mismo le está ocurriendo lo mismo, en este caso a Guanapís, pero fíjate tú, en el último tramo, ¿no? En el tramo final de la liga, jugándose el todo por el todo. ¿Qué dijisteis en el vestuario cuando conseguisteis echarle una mano a Guanapís con esa victoria tan necesaria y después del pinchado que tuvieron vuestros compañeros aquí en el siglo XXI? A ver, yo creo que en el fondo cualquiera de mis compañeros y yo y nuestro cuerpo técnico nos alegramos porque al Saladí también le vayan bien las cosas en la categoría. Al final, si a nosotros no nos da para ascender, pues qué menos que un equipo de Zaragoza pueda ascender a Primera División y que sea en este caso el Saladí. Nosotros, vamos, yo pondría la mano en el fuego que cualquiera de mis compañeros. Si no podemos alcanzarlo nosotros, que sean ellos los que alcancen la Primera División. Y el partido del otro día en Ejido, pues nada, nosotros competimos con un partido más. Además, nosotros también estamos en la pelea a ver si nos metemos en el playoff. Pero vamos, la clave es eso que os digo, que nosotros encantados de que ellos asciendan. Si pueden ser directos, pues directos también. Y si no, pues en una lucha de playoff. Fran metió el gol de la victoria ahí en el Ejido, que metió el último gol en una jugada de estrategia de córner, ahí al segundo palo, que estuvo ahí muy atento y fue el gol de la victoria, fue el 4-5. Yo ahora me voy un poco a tu rendimiento personal. Yo creo que es la temporada en la cual has tenido un mayor cúmulo de lesiones. Has jugado 17 partidos esta temporada de los 28 que tenemos ahora. ¿Tú crees que ha sido la temporada que más lesiones has tenido? Sí, seguro que sí, de distintas partes musculares y sí, ha sido la temporada que más lesiones he tenido. La pasada también, que fue la que me lesioné a mitad de temporada ya casi hasta el final, pero fue casi todo de lo mismo. Y esta temporada es que ha sido una detrás de otra desde pretemporada, después de la luna de miel, que llegué tarde a pretemporada y ya empezó todo mal. Pero bueno, no. A ver, es lo que pasa con los deportes de alta competición al final. Yo ya te voy a llevar la pregunta a mi terreno, ¿no? ¿Cómo es compartir vestuario con chavales que suben del División de Honor Juvenil, como pueden ser Sergio, Hugo, Iñaki? ¿Cómo es eso para vosotros? ¿Qué tomáis? El papel un poco de padre, ¿no? Imagino, en el vestuario. Sí, bueno, a ver, se les intenta ayudar en lo que se puede y luego meterles un poquillo de caña y yo recuerdo pues aquellas épocas en las que yo cuando era juvenil, por ejemplo, y subía a jugar con Rafa Beltrán al tercera división ahí en Las Fuentes y también me echaban una mano a todos los compañeros, pues intentamos reflejar esa situación en los chavales que hoy en día suben y que incluso tienen mucha más calidad que nosotros cuando subíamos. Que mira, estos chicos que el otro día en la Copa de España el Colo-Colo juvenil hizo un papelazo. Oye, Fran, tú que has jugado con Rafa, ¿tenía vocación de padre o no con vosotros? ¿O os puteaba en el banquillo? ¿Os puteaba en el vestuario? Di la verdad. Nada, para nada. Conmigo de padre total, la verdad que se portó genial, lo que yo recuerdo, y compartimos ese año, esa experiencia. Y bueno, mira, que ese gol al segundo palo del otro día en el Gido alguien me lo ha tenido que enseñar. No, en eso te voy a decir una cosa. Eso lo tienes, o sea, quiero decir, eso lo tienes tú. Yo me acuerdo perfectamente. Además, te iba a hacer una pregunta al final que te la iba a hacer a ver si tú te acordabas. ¿Tú te acuerdas contra qué equipo debutaste en tercera división o no? Yo sí me acuerdo. Ahora tienes que acordarte tú. Yo diría Cadrete allí, en su pista, pero no lo sé seguro. Pues sí, acertaste. Sí. Debutaste tú y otro jugador que ahora está en el Cadrete, además. ¿Te acuerdas de quién? Que fue compañero tuyo en juveniles. Debutasteis los dos a la vez. ¿Y Pasamón también? Sí. No. Pasamón a lo mejor había debutado una jornada antes. No, Pasamón había debutado el año anterior. Tú debutaste ese año, tú es verdad, debutaste con Cadrete y empatamos a 4. Sí, que empatamos. Sí, por eso. Pero que todo esto ya lo llevaba él. Y era un juvenil que no era juvenil, porque ya marcaba territorio, ya era un jugador con carácter cuando era juvenil, y os lo puedo asegurar. Y la verdad es que era muy fácil porque cuando alguien quiere aprender todos los días, como es él, que él quería aprender y tiene esa capacidad, es muy fácil. Porque además no es un chico egoísta, y cuando alguien no es egoísta,
recibe todo de todo el mundo y lo requiere con cariño, ¿no? Y lo más bonito para mí es que tener ese recuerdo con él, que para mí es precioso y que lo guardaré siempre conmigo y espero que él también conmigo, estoy seguro de que sí. Y para mí fue un placer haber participado con él. Dar mi último año y sus inicios. La verdad es que fue un orgullo para mí. O sea, que era un poco esponja, ¿eh? Rafa, Fran es un poco esponja. Fran es una esponja desde que tenía 14 años o 13 años en el fútbol sala. Tiene mentalidad de esponja, de que todo lo coge y además lo aplica, que eso es una cosa importante. Y sobre todo, y lo digo delante de él, tiene una capacidad muy importante que ha pasado por casi todas las categorías, porque él ha jugado en autonómica, él ha jugado en tercera, ha jugado en segunda B y ha jugado en segunda. Ha participado en todas las categorías. ¿Es así o no? Vale. Digo, Fran. Sí, a ver, o sea, yo creo que estos chicos que salen hoy en día que de juveniles directamente ya están jugando en segunda división, o sea, a mí me parece un logro increíble. Yo eso no lo hice. O sea, ahora más o menos soy un jugador completo para la categoría, pero vamos, yo he ido pasando por todas las categorías y me ha costado lo suyo en cada una de ellas. Tendría unas cualidades u otras, pero mi camino ha sido como paso a paso, categoría a categoría. Y lo que estoy alucinando es eso, con gente como Sergio, Iñaki, que vienen a entrenar con un segunda división de repente, siendo juveniles, y vamos, quedan en el callo y parecen uno más. La última tú, Francho, que te toca a ti. Esta es la última. Tú la última, que yo lo oía y la verdad es que pues muchas veces casi es mejor hacer el camino chinachana, ¿no? Para ir pues cogiendo sobre todo mucho pozo y saber lo que cuesta llegar a la élite, como es tu caso, ¿no? Sí que es verdad que en eso es algo que tenéis muy bien estructurado en el Colo, en Entre Ríos, y es que los chicos pueden dar los pasos de una manera pues mucho más tranquila, ¿no? Pues del juvenil, sabes que acabas de juvenil y tienes esa categoría en segunda división B que permite pues el coger mucho músculo, el coger ese punto de morder, y luego el salto a segunda, que siempre les preguntamos a tus compañeros, ¿no? del Colo de segunda división B, siempre les preguntamos, oye, el salto a segunda, hombre, pues se juega más rápido, pero no es como si un chico llevando el símil a Guanapís, un chico que está en autonómica, le dicen, venga, al segunda. Yo creo que eso es algo que tenéis muy bien, que tenéis trabajado muy bien, que de hecho con Alex cuando repasamos la segunda división B siempre decimos tienen que mantener la plaza en segunda B porque es una pieza fundamental dentro del proyecto del Colo. Y Fran, ¿dónde te ves la temporada que viene? ¿Te seguiremos vistiendo la zamarra del Colo, del Entre Ríos o no? No, a ver, estoy centrado en terminar esta temporada y el año que viene, la verdad es que ya lo veremos. Pero vamos, yo tengo claro que estoy en el Colo porque puedo personalmente, laboralmente, etcétera, seguir compaginándolo y seguir jugando en esta categoría, vamos. O si no, la otra opción es irme con mis amigos Atlético Aragón, en segunda también, que están en segunda también, pero en segunda senior. Y pasármelo pues igual de bien que me lo pasa ahora, pero con otras obligaciones y atendiendo otras obligaciones personales y familiares que me corresponden también. No puedes dejar solo a Jorge. Bueno, ya es mayorcito también y bueno, que algún día que no sé lo que va a pasar, pero algún día en el Colo pues se tendrá que dar ese salto generacional también. Que bueno, que tampoco se ha hecho mal porque se han ido fichando cada vez más gente de fuera y se ha ido yendo gente y entrando nueva y se sigue compitiendo. De hecho, yo creo que se está avanzando poco a poco. En el Colo se están haciendo las cosas bien y nada, que el objetivo al final del club es que siga ese camino y pueda ir creciendo lo máximo posible. Piensa que siempre hace falta gente de aquí y veterana para enderezar a los chavales. O sea, hace falta un Rafa Beltrán, versión 2.0, pero ahora en el equipo de segunda división. Que tiene 29 años. Por eso, anda que no le queda rumba a este pava. Pues sí, le queda los mejores años. Le quedan los mejores años. Los mejores, fíjate, si no es un veterano. Él es un joven. Además, los mejores años de tu carrera deportiva vienen ahora, hasta los 34, 35 años. Yo creo que en el fútbol sala se puede estirar esos años.
Y yo para terminar, ya solamente decir una cosa, él lo sabe además, yo a Fran siempre lo tendría en mi equipo, pues tiene todo lo que me gusta en un jugador y nada, pues, pero que ahora tienes que decir, ¿qué harías si llega el equipo al playoff? ¿Qué harías? ¿Te vas a pintar el pelo? ¿Te vas a hacer alguna promesa? ¿Qué harías? Estás en el pelo, yo creo que para el trabajo no me vendría muy bien, la verdad, para ir con algún teñido o algo. No sé, a ver qué proponéis. No sé, dejamos a la inventiva. ¿Tu hermano le dejamos a él que piense o cómo es esto? Bueno, si lo quiere decir o proponer algo en otro momento. En otro momento algo hay que proponer. Voy a hablar o con Alfonso, que a lo mejor a Alfonso sí que le convencemos para alguna cosa. No sé, algo hay que hacer. Si el equipo llega al playoff hay que hacer una promesa. Sí, yo sí, después sí. ya de pusieron la despedida soltero ya que yo vi fotos, Son peligrosas, son peligrosas las despedidas de soltero. Eso es. Pues Fran Tabuenca, un placer tenerte aquí en 40x20. Que lleguéis vivos, que lo habéis hecho, que habéis llegado vivos hasta ese tramo final y que, oye, pues ojalá podáis seguir estirando la temporada, pese a que vuestras parientas estén deseando que acabéis pronto y rápido, que podáis estirarla y que podamos disfrutar de vosotros, pues bueno, bien entrado en el mes de mayo, ¿vale? Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, Fran. Un Un abrazo. Un abrazo, Fran. Un abrazo. Bueno, pues algo hay que discurrir, ¿eh? O si no, que nos Escuchar, lo digan nuestros televidentes. Exacto, que propongan algo que quieran hacer. Claro, que propongan. Hombre, legal, ¿eh? El hermano puede ser muy peligroso, ¿eh? Yo que conozco hermanos. Suele ser un poco, sí, eso sí es verdad, es verdad. Pero si no, que bueno, Alejandro ponga una encuesta de esas que suele poner él. Sí. A ver qué se le Además, ocurre. a ver qué se le ocurre a la gente. Y vamos a poner una encuesta de quién creíamos que iba a ganar el partido entre Guanapix y Málaga, la que la hemos hablado antes para poder ponerla. Y ya está ahí. Exacto, a ver quién gana este domingo. Y luego pondremos a ver si alguien se anima a decirnos qué cosa puede hacer la gente de Entre Ríos si llega al playoff. Que yo antes lo veía más difícil y ahora al cabo de la semana me voy convenciendo más. O sea, no sé por qué, pero me va entrando, viendo el calendario de los demás equipos me empieza a entrar, pero claro, hay que ganar todos los partidos, eso está claro. Los 9 puntos hay que conseguirlos. Ahí tenéis en como hace la del chiringuito. Ahí tenéis la encuesta. Estoy muy descoordinado hoy. Tenéis la encuesta de ese partido, de quién ganará este domingo, el Guanapís o el Málaga. Lo tenéis que hacer desde el chat. Si queréis que va a ganar Guanapís el 1, ponéis un 1. Y si queréis que va a ganar el Málaga, pondréis un 2 y os tiraremos al pilón directamente. ¿Vale? Primera división. Primera división. Bueno, primero darte una noticia que no sé si. Primicia. Rivera descendió ayer. Ostras. Sí, lo he leído. Lo he leído, que tampoco es una primicia, quiero decir, tampoco es una primicia, sino era una historia. Rivera, después de 15 años en primera división, 15, que se dice pronto, ha descendido a segunda división. Y después de caer ayer frente al Palma por 3-7, porque se está disputando la jornada 27 de la primera división. Y bueno, pues la verdad es que duro para la gente de Rivera, 15 años, 25 años del club. Y no sé, hay un poco de marejada, no sé, hay una cosa un poco rara, cosas raras ahí, no sé. El club ahora, no sé, han comprado Córdoba, ahora quieren una fusión entre el Sota y el Rivera, el presidente del Rivera, no sé, una cosa un poco rara, no sé, hay un poco ahí, no sé, no me parece muy... La gente de Rivera se identifica con su club, ¿no? Su club es Rivera, es un club histórico y que ha hecho las cosas bien durante muchos años. Además es que, por lo que he ido siguiendo, el presupuesto del club era bastante alto. O sea que ha decidido un club con un presupuesto alto y con jugadores de calidad. Ya llevaba tiempo jugando con fuego, ¿eh? Sí. Siendo el civil con el Real Zaragoza, llevaba mucho tiempo jugando con fuego. Y al final te quemas. Y si no, bueno, Alex te puede comentar en División de Honor Juvenil, pues bueno, pues también están allí los zagales que... Pues no lo sé. O sea, son
dos descensos muy importantes de las máximas categorías en sus respectivas categorías. Va a ser duro porque, como tú dices, Rafa, creo que lo que está pasando fuera de la pista bajo despachos está influyendo demasiado, más de lo que debería. Es algo que no nos gusta y en lo que no me voy a meter porque no tengo absolutamente idea No lo tenemos. de No lo cómo, de sabemos, no cómo lo organizar sabemos. un club, de cómo, Ujú. pero las cosas no van bien, algo hay que cambiar, no sé el qué, porque no estoy dentro, no sé dónde está el fallo. Y lo que tú Ujú. dices, creo que empezar a pensar en historias de juntarse con clubes, de comprar distintas entidades, puede ser incluso más problemático. Y como Ujú. tú dices, a la gente se tiene que identificar con los suyos, con los de su tierra y, y no intentar estar lo más arriba posible mediante los despachos. Y es que lo del Córdoba ya me habéis dejado muy flipado. Porque sí que es verdad que en los mentideros sí que se oía, pues que bueno, que los dueños del Córdoba pues se lo querían quitar porque el club de fútbol no les hacía ni puñetero caso. Y luego, pues porque debían tener una deuda bastante considerable. Y estaban buscando, pues eso, alguien que se hiciera cargo del proyecto. Pero lo de Sota, o sea, dos gallos en el mismo gallinero, no lo sé. Por eso, y luego ya, fusionarse, al final, a ver, los que hemos estado en Navarra y los que conocéis un poco la realidad, no es lo mismo la Ribera que de Iruña, de Pamplona para arriba. O sea, es que no. Son dos realidades completamente diferentes. Entonces, No, juntar a Sota con Ribera y dónde van a jugar y qué club van a hacer allí. ¿Van a jugar en Pamplona? ¿Van a jugar en Tudela? Yo eso no lo veo, pero aparte de que no lo veo, es que Osasuna Magna tiene problemas para salvarse. Es que no lo tiene hecho. Es que ayer perdió, ayer perdió contra Industrias 3-2, hoy Alcira ha empatado a 4 con el Córdoba, le resta, ahora ya está, a solo 2 puntos, a una victoria, y que no gane Osasuna Magna, Alcira está a una victoria de pasarle. Es que además, el otro día hubo unas declaraciones de Imanol Arregui que sinceramente me sorprendieron. En un partido contra Inter de la jornada anterior, que ganó Inter 7-0 a Osasuna Magna, la verdad es que la plantilla tampoco me parece una plantilla tan floja como para ir cayendo tan abajo desde hace unas cuantas jornadas. Y la verdad es que puso dio bastantes toques a la plantilla. Incluso puso como ejemplo un chaval de la cantera que había dado más que algunos jugadores de la plantilla. Yo ahí me sorprendió, sinceramente, cuando un entrenador viene, han cambiado a Miguel Hernández y han puesto ahora a Imanol, que es una institución. Y bueno, pues que no hace mucho también hubo una polémica con el día del Barcelona, que hubo problemas en los vestuarios con el presidente y con Javi Rodríguez. Bueno, no sé si hizo una Andrada, pero suave. Bueno, algo así debió ser, sí. Y entonces, no sé, Osasuna Magna está en un punto de que o gana, o Alcira yo lo veo un puntillo por delante de que va a ganar en algún partido. O sea, tú tienes que ponerte ya el trabajo para sumar puntos. Si no lo haces, complicado. Y bueno, y el Pozo, decir también que el Pozo del Barça continúan en su lucha por el título. Ahora va el Jaén con el Pozo empate a 1, están ahora en la segunda parte. Y el Fútbol Club Barcelona, que ha ganado a Valdepeñas. Y bueno, pues eso, que están ahí en la lucha entre los dos. Y nada, veremos a ver quién es el campeón. Y luego ya pues empezarán los playoffs y bueno, veremos a ver quién es el campeón. De la liga regular y luego ya campeón de la competición. El año pasado, yo creo que tus amigos de Palma este año sí que la pueden liar. Pueden conseguir su primer título a nivel estatal. No siempre en Europa, sino... No sé. No me diga, oye, pues mira, ya tenemos aquí una copica. Tú que me metes ahí el dedillo un poquillo para que entre yo un poco con lo de Palma. Yo creo que Palma es un buen equipo. Yo te meto el dedo como me metes también el dedo con lo del puto Real Madrid. Claro, es que aquí no sabemos nuestras filias y nuestras fobias. Y nuestras fobias, exacto. Eso también es verdad, ¿no? Pero yo, al que veo muy fuerte es al Barça este año. Lo veo muy fuerte, sinceramente. Perdió la Copa, pero la perdió, bueno, pero estuvo ahí. Lo veo muy solvente. Tiene para mí la mejor plantilla. Para mí el favorito es el Barça.
El Pozo lo veía fuerte esta temporada, pero luego llega y cae en los cuartos de final de Copa. Y esta película ya la hemos visto más veces. Jimby Cartagena, es verdad que ha ganado la Liga siendo sexto muchas veces, pero este año le veo un poquito por debajo de años anteriores. No lo sé, no lo tengo muy claro y no sé. También la lucha por el sexto, séptimo, octavo puesto también está muy, muy jugosa y veremos a ver, porque Manzanares, Jaén, Viñalbal y Valdepeñas, hasta Noya tiene alguna posibilidad para ese séptimo y octavo puesto, no lo sé. Veremos a ver, va a estar divertido también el playoff. Yo espero, Alex, que gane la competición un club de futsal exclusivamente, que estaría bien. Estaría bien, pero al final lo que hablamos, ¿no? El poderío que puede tener, imagino que estarás hablando de Barça Futsal, es inminente, o sea, la victoria yo creo que terminará llegando. No fue en la Copa, como bien ha dicho Rafa, pero este año veo más diferencia con el de arriba o con los dos de arriba, si queréis incluir a Pozo, ¿no? Creo que era el que iba más Sí, cerca Pozo. de Barça. Lo podemos incluir también hasta estas últimas jornadas. Más diferencia entre esos dos que los demás, que años anteriores, que hemos visto una competición bastante más igualada. Este año la está, pero un poco más por la tabla media. Lo que pasa que al final, no sé si, y ya acabamos, no sé si vosotros pensáis lo mismo. Yo este fin de semana pasado me tocó hacer el Fútbol Club Barcelona Badahuesca. Y yo lo dije porque, a ver, no se me caen los anillos, tampoco me dijeron nada en la tele. A mí me parece que saber que estás viendo una competición donde el Fútbol Club Barcelona es el todopoderoso equipo que nadie le tose, que gana todos partidos, que encima no es que gane de uno ni de dos, sino que aplasta al rival, al final es desvirtuar una competición, o sea, es quitarle emoción a una competición donde tú sabes que la liga es estos tíos por un lado y el resto, bueno, pues a ver quién realmente la liga ahí es, pues ahora está el Balonmano Logroño, está el Franklin Granollers, no sé, pues bueno, pues pero es del segundo para abajo, porque el primero está otra cosa. Entonces, si ese modelo se consigue trasladar, por ejemplo, a nuestro fútbol sala, hostia, te carga la liga, pero por completo. Ese modelo no puede llegar al fútbol sala porque no es la competición igual, ni los rivales, quiero decir, es que el Barça en balonmano es muy superior, ha ganado las últimas 15 ligas, 15 ligas, que se dice pronto, y en el fútbol sala siempre hay un Inter, siempre hay un Pozo, siempre hay un Cartagena, siempre habrá... Es que los grandes, el que tiene más Champions, el que tiene más Copas de Europa, es Movistar Inter, que tiene 5 Champions. Ya sé que Palma tiene 3, pero Movistar Inter tiene 5. Pero bueno, por eso, y el Barça también tiene Champions. Si tú te coges la plantilla del Barça de balonmano y tienes 3 tíos de la selección francesa de balonmano, 2 de Dinamarca, 3 de Noruega, o sea, al final, y 4 tíos y 3 catalanes, o sea, no tienes pero más. Al final hay que mirar pros y contras, ¿no? Creo que lo que tú dices, yo estoy contigo, Francho, pero al final los pros es lo que llama también a la gente a lo mejor a ver estos deportes, que venga gente de fuera, que tenga el nivel como tiene la gente que atrae el Barça, ¿no? Como puede ser el Joao Víctor, ¿no? Touré creo que se llama, el jugador Sí, Touré. de Francia. Pero está Pito. La Liga Española se ha hecho tan importante por los jugadores de fuera también. Entonces, un club, una institución como el Barça, yo creo que también viene bien a las ligas. Pero con limitaciones. Yo lo limitaría. Le da prestigio. Claro. Para mí le da prestigio. Claro. Yo lo limitaría. Bueno, yo en eso soy más eso. 2 tíos buenos y a funcionar, pero no 20 tíos buenos y 3 gachos de la cantera porque me obligan a tener 3 gachos de la cantera. Eso no. Bueno, amigos, que nos pegaríamos aquí mucho rato cascando de lo divino y lo humano. Exacto. Yo llevo toda la tarde cascando. Vamos con el femenino. Venga, al femenino. Gracias, Alex. Hasta ahora. Pues ahora vamos a meterla. Pues en el femenino me quedo yo. Se supone que Alejandro tenía que poner la cortinilla. ¿Sabes? Sí. Bueno. Ahí está. ¿Ves? Ahora ya todo formal. Pero es culpa mía, Es culpa mía. Es culpa tuya. Sí, porque le hemos comentado, digo, al principio no la pongas, pero es culpa mía, Ahí Jandro está de 10, siempre, o sea que. Yo me tendréis que perdonar porque no lo he dicho al entrar, pero yo llevo desde las 4 de la tarde, conectado a este cacharro
en una reunión de un expediente de regulación de empleo que se ha hecho virtual, porque lo que pasa fuera de Madrid debe ser que no existe. O sea, el resto, o sea, está Madrid y luego estamos el resto del mundo que no vivimos en otra realidad paralela. Y bueno, pues era la primera jornada de negociación y la verdad es que desde aquí mandar un abrazo muy fuerte a mis excompañeros de Mayorel, que yo trabajé allí durante 13 años, porque él es de allí y en principio nos han planteado la salida de 422 personas. ¿Qué se dice pronto? Salida me refiero despedir a 422 personas. Una empresa pues que de 750 personas, pues pon que el 80% sean señoras, sean mujeres. Pues es una O sea pena, que la imagínate, verdad, y he acabado cuando se ha avisado, que se ha avisado por el móvil, bueno. que se ha dicho, oye, es que acabo de salir ahora. O sea, fíjate, desde las 4 de la tarde hasta las 9:30. O sea que Bueno, si digo alguna tontada, no, perdonadme. nunca dices ninguna tontada. Bueno, no, sí, alguna escucha, vez sí. más descentrado que puedo estar yo, que está jugando el Atlético de Madrid, y Es que os he dicho verdad. que nadie me diga nada y nadie me diga nada. Yo cuando dijisteis, oye, el miércoles programa, no es- digo, no. sí, pero si juega el Atleti de Rafa Agüero, ¿cómo se va a perder? Y una semifinal que hace años que no juegues una semifinal. 9 años. 9 años. Nueve años. Madre mía. Bueno, vamos al femenino, que si no lo salgamos con el Atlético de Madrid no puede ser. No quiero sufrir. Lo Pues primero, esta semana... sí. Vamos a mandarle un abrazo muy gordo, muy gordo a Anika, a Ana Mazas. A Ana Mazas, porque se lesionaba esta semana y la verdad es que, bueno, también una lesión complicada, jodida, en su temporada de vuelta a Guadalajara, porque ya se marchó una temporada de Erasmus y volvía a la que es su casa. Y qué lástima, ¿no, Rafa? Joder, justamente lesionarte antes de jugar los playoffs. Pues sí, la verdad es que es una lástima. Ana Mazas, además, siendo una de las jugadoras importantes de Guanapis Intersala 10. Y la verdad es que fue una lástima. Contando con esto también, me sumo al tema de Ana, creo que se lesionó, si no me equivoco, en el Campeonato de España Universitario, en el cual Aragón fue subcampeona de España, la selección de la UNIZAR, la Universidad de Zaragoza, y Ana Mazas fue una de las jugadoras que estuvo allí, y la verdad es que buena representación para las aragonesas, que llegaron a la final y perdieron contra la UCAM por 5-1, después de superar a la Universidad de Cádiz en la semifinal y a la Universidad de Barcelona en los cuartos de final. Y lo único negativo de eso, que ser subcampeonas de España universitaria, tiene un gran mérito, es el tema de Anita, que se lesionó. Una lástima, y la verdad es que es una baja sensible para el equipo de Nano Modrego, porque si eso se le suma al de Titina también, pues es que son dos baluartes, son dos jugadoras que yo además, a Ana Mazas, desde que vino, estuvo de Erasmus creo que en Córdoba, si no me equivoco, porque estuvo jugando con el Córdoba, yo la vi mucho más hecha, la vi una jugadora, siempre me acuerdo del partido que jugó aquí contra Linyola, que la verdad es que levantó el partido, hizo un partidazo ese día y estaba siendo una de las jugadoras importantes de la temporada, ¿sí? Pues desde aquí lo dicho, que se recupere pronto, Exacto. Pintura, y que la queremos ver a poder ser recuperada y en primera división, porque ese es el camino que lleva, ¿no? El equipo de Nano, que lo que son las cosas, mandaba a descenso a Caldes. A Caldes, correcto. Clásico. Pues sí, vencía el Guanapis Aldelis 7-1 a Caldes en un partido en el que dominó el equipo de Nano Modrego desde el principio. Al descanso ya se llegaba con victoria por 3-0, con 2 goles de Marta García y un gol de Belén Checa. Y en la segunda parte, pues el dominio siguió continuado por parte del equipo zaragozano ante un Caldes que poco pudo hacer, porque la verdad es que fue muy superior y se llegó al final del partido con un resultado de 7-1 que deja al equipo de Nano Modrego, sigue continuando como líder con los 75 puntos y la verdad es que, bueno, pues a la espera de este playoff, que hay que llegar bien y con todas las jugadoras sanas, que eso es lo importante. Marta García, Belén Checa, Marta también, Marta Ibáñez,
Ale, todas las porteras en general. Y bueno, yo creo que lo más importante es que lleguen todas sanas para competir en el playoff. Y seguro que me dejo a alguien, pero todas tienen que estar sanas para competir este año en ese playoff. Bueno, es lo que hablamos, Exacto, fijaos. correcto. Es que esta Exacto. temporada, la lesión de Flecky, luego Titina, ahora Anika Mazas. Bueno, pues la verdad es que esta temporada sí que se le está Pues poniendo un poco cuesta en la cuestión de las lesiones. No sé cómo lo verás tú, Francho, pero en este momento es el momento de que gente que a lo mejor ha estado un poco más tapada con estas jugadoras, que a lo mejor no han estado tanto en contacto con ser jugadoras importantes, a lo mejor se destapan y a lo mejor es un momento. Pues no sé, gente como Carolina, por poner un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor dispone de menos minutos, o otras chicas a lo mejor que disponen de menos minutos, a lo mejor es el momento de hacerse más importantes. Y en el mismo problema está la solución. A lo mejor es el momento de aprovechar, y esas jugadoras pueden aprovechar esta situación para crecer deportivamente y para que el entrenador los pueda aprovechar en estos momentos, porque las oportunidades aparecen en estos momentos. Y ha ocurrido muchas veces en el deporte. Es el momento de ayudar, de arrimar el hombro y de intentar sacar el proyecto adelante, ¿no? Sabiendo que desde el minuto 1 Guanapis Aldelis tenía muy claro que su objetivo era el ascenso. Si lo hace como campeón de liga, pues muchísimo mejor. Otras que se han clasificado ya para playoff, matemáticamente entiendo, son las chicas de Entre Ríos. Correcto. Entre Ríos vencía por 1-4 al Ripollet en un partido en el que las de Sergio Molina pues se comenzaban dominando el partido desde el principio, aunque al descanso se llegaba con empate a 0, pero en el inicio del segundo tiempo sí que salieron muy enchufadas las de Sergio Molina. María Mayor, la internacional, ponía el 0-1 en el minuto 21, Alba Romero en el minuto 25 ponía el 0-2, recortaba distancias el equipo del Ripollet y ponía el 1-2 en el minuto 32, pero en los últimos instantes salió la tranquilidad. En ningún momento se vio el marcador con problemas para el equipo de Sergio Molina, y 2 goles más, uno de Cintia y otro de Laura Rivera, para poner un resultado de 1-4, en el cual, pues bueno, pues las chicas de Sergio Molina pues se iban a una victoria y le colocan en esa cuarta posición con 64 puntos. Enhorabuena, porque estamos hablando de un equipo que lleva 2 años en segunda división. Sí, no, y en eso el crecimiento es brutal. Es decir, no hace muchos años, y esto es una conversación que con Sergio Molina la tengo muchas veces, o se lo recuerdo muchas veces, que gracias a Dios no me hizo caso, porque por eso él es tan buen entrenador, porque no me hizo caso, que eso es importante. Yo le dije una cosa, él tenía otra idea distinta, y al final lo que hizo él fue lo bueno, ¿no? Él empezó con un proyecto y ese proyecto lo ha ido llevando pues tanto en autonómica, ahora en segunda, y es un proyecto que ha ido creciendo durante muchos años y bueno, y visible, yo creo que visible, con caras visibles, con gente que tira del carro y bueno, pues la verdad es que también con cantera, porque han ido sacando jugadoras, no sé, Candela, por ejemplo, una jugadora joven, Hanna, que también es una jugadora joven, son jugadoras con futuro, María Mayor, que acaba de estar en la selección, jugadoras con mucho futuro que con otras veteranas pues van muy bien, la verdad. Le costó ascender hasta en 3 ocasiones y al final, mira, la tercera fue la vencida y la verdad es que el crecimiento que han tenido en segunda división ha sido extraordinario. Tenemos que hablar de las ya descendidas hace varias jornadas, que son las chicas del System Cars Alagón. Mérito absoluto. Brutal. Hemos dicho pues que ellas ascendieron pues de rebote, tuvieron que construir la plantilla, no les dio tiempo ni siquiera a construirla porque ya era julio y ya no quedaba libre nadie, y bueno, pues pese a todo eso y jugando con un equipo de autonómica prácticamente al 100%, y si tan prácticamente al 100%, se han intentado abrir un hueco y abrir paso en esta segunda división, y como siempre hemos dicho, pues mientras les ha durado la gasolina, pues han sido un rival muy duro y muy complejo de gestionar y de ganar. Tan sencillo, esta semana caía 0-1 contra el Sabadell, las chicas con 8 jugadoras, la verdad es que llegaron al descanso con empate a 0 y el gol del equipo catalán llegó en el minuto 37. Quiero decir, al final compitieron todo el partido
dieron la cara el equipo de Pedro Dúcar hasta el final. Y la mala suerte, ¿no? Y ahí sí que me han comentado que fue un poco mala suerte, que no tuvieron el acierto necesario. Y bueno, pues fue una lástima, porque sumar una victoria siempre es bueno, pero a estas chicas que lo han pasado tan mal esta temporada, sinceramente, lo han pasado mal porque han tenido una victoria que, aunque en el marcador, aunque la competición pone un punto, en realidad serían 4 porque tuvieron 3 por una sanción, pero han ganado un partido y han empatado otra segunda victoria. Les vendría muy bien, pues, para reforzar para el año que viene, ¿no? Porque lo importante no es lo de ahora, sino edificar un buen proyecto para el año que viene en Autonómica, ese proyecto, y tener unos buenos cimientos para poder hacerlo, ¿no? Y las que sí que tienen unos cimientos ya plenamente consolidados son las chicas del grupo Reciclarte de César Augusta, que temporada a temporada pues las vemos crecer, y sobre todo con gente de la casa, es el club de cantera por excelencia de todos los equipos aragoneses. Pues sí, el trabajo. Esta semana se enfrentaban al FEME Castellón y caían 1-2 en un partido en el que la estrategia fue clave. Ahora tendremos al entrenador y nos lo podrá explicar. La estrategia yo creo que fue clave porque para mí dominaron el partido desde el principio. Tenían las ocasiones, tuvieron ocasiones, Andrea, Noa tuvieron varias ocasiones y tal, pero en el minuto 19, en la segunda, una jugada de estrategia, se pusieron 0-1 y llegaron al descanso con esa victoria momentánea por 0-1. Empezó la segunda parte bastante bien. Yo creo que el equipo de Eduardo San Gervasio se llegó a empatar con un penalti que anotó Andrea, y el partido estaba que se podía decantar para cualquier lado. Yo creía que se iba a decantar para el grupo Reciclarte César Augusta, pero en otra jugada de estrategia, una banda que hicieron las chicas del FEME Castellón, pues pusieron el 1-2 con un gol de Nerea. Y bueno, pues pusieron el 1-2 en el minuto 38, perdón, y bueno, pues que se llevaron la victoria. Yo creo que no tan merecida. Yo creo que una victoria, o al menos un empate, hubiera sido más merecido para el equipo de Grupo Reciclarte de César Augusta, pero nada, sumaron los 3 puntos el equipo valenciano. Un equipo valenciano que también está coqueteando con el descenso, todo hay que decirlo. El FEME Castelló, que está allí, está decimosegundo. Canutas, para pues sí. En la categoría. Por eso tiene tanto mérito lo que hacen nuestras chicas, en este caso, el seguir manteniendo de los 4 a 3 equipos en esta segunda división. Vamos a darle paso al míster de Grupo Reciclarte, César Augusta, a Eduardo San Gervasio. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues fíjate, aquí alabando un poco todo el trabajazo que estáis haciendo, y sobre todo que está haciendo el fútbol sala femenino aragonés, porque vemos proyectos pues históricos, Caldes, FEME Castelló, que están, bueno, Caldes, pues fíjate, descendido, y FEME Castelló pues también ahí coqueteando con el descenso, ¿no? Yo creo que en este momento es un momento pues para sacar pecho, en este caso, de lo bien que se está haciendo aquí en Aragón. Sí, yo creo que tanto Inter como Colo como nosotros pues ya tenemos una base larga de trabajo. Aragón ha sido la pena este año pues que no haya tenido un poquito más de tiempo en la pretemporada para poder plantear un proyecto de segunda división que fuera un pelín más competitivo, porque es lo que decía Rafa hace unos momentos. Ha habido muchos partidos que se les ha escapado por pequeños detalles. La segunda división es una competición muy dura, que cualquier cosita decide los partidos, y no han tenido esa fortuna, porque competir sí que han competido. Yo todos los partidos que le he visto ha sido un equipo que ha competido mucho, y lo que hay que tener en valor muy importante es que en la parte alta de la tabla tenemos 2 equipos. Nosotros, que después de Navidades perdimos un poquito ese objetivo, y las energías sumadas con el tema del universitario y alguna lesión más, porque claro, el universitario nosotros aportamos prácticamente 5 jugadoras, y eso ha restado que varias semanas hemos estado entrenando en condiciones precarias, vamos a decirlo, y se nos nota un poco justo de gasolina ahora. Lo que comentaba Rafa sobre el partido de Castellón es muy parecido a lo que nos pasó con Urbina. Son 2 partidos que ellos se juegan la vida, que jugamos en casa, que nosotros no tenemos ese punto de competición, a lo mejor de necesidad,
y nos pena porque en los metros finales no estamos del todo frescas, no finalizamos como deberíamos finalizar y luego es una competición tan igualada que pequeños detalles, una estrategia, una jugada defensiva, un error en una salida de balón, pues te penaliza y bueno, y nosotros ahora en este periodo de tiempo pues lo estamos sufriendo un poquito. Estamos dosificando muchas jugadoras porque Andrea, por ejemplo, va muy justita con la rodilla y seguramente va a parar. Porque no hace falta, no necesitamos esa exigencia en este momento. Las que han estado en universitario, Cris, Noah, Soraya, han venido muy justitas porque realmente han hecho un esfuerzo muy grande también. Y bueno, pues estamos un poco esperando que se acabe la temporada, llegar a un momento, reflexionar un poquito y ver que realmente la primera vuelta fue muy buena. Hicimos 8 victorias, me parece, creo, si no me equivoco. En goles estamos prácticamente goles a favor, goles en contra, las mismas medias que Chantrea, que está ahí en cuarta posición. Y quitando eso, 2 o 3 partidos que se nos han escapado, que en la primera vuelta no se nos escaparon, por esa frescura, pues ahora nos penaliza un poquito en la tabla y estamos en tierra de nadie y nos permite también pues trabajar con jugadoras que queremos que el año que viene pues estén empezando a tener dinámica. Pues ha debutado Andrea Portera, ha debutado Vega, están entrando varias cadetes, varias de la autonómica y viendo un poquito también, pues planificando un poquito la próxima temporada. Yo, lo que tú decías, en la primera vuelta, por ejemplo, ganasteis 8 partidos y perdisteis 7 y hicisteis una mejor primera vuelta con 24 puntos. En la segunda vuelta, pues lo que estabas comentando, ¿no? Sé que el equipo se le ha notado un poco más y bueno, yo lo que creo es que hay que valorar las cosas buenas que han sido, ¿no? Esos momentos de dar minutos a jugadoras que han ido creciendo. A mí hay jugadoras que me han sorprendido este año, no sé, hay jugadoras que no las tengo en el radar, que no hay que tener el conocimiento tan y dices, hay un partido que te despiertan, ¿no? ¿Tú crees que eso, que como club, o sea, como club esa prioridad de dar esos minutos a esas jugadoras, ¿tú crees que es clave para el rendimiento del futuro? Yo creo que es fundamental porque con recursos económicos es complicado traer jugadoras de fuera que te vayan a sacar un poco las castañas del fuego en los momentos difíciles. Yo creo que el triunfo un poquito tanto de César Augusta como de Colo, que se ha estado 3 años en primera autonómica intentando subir y generando ese proyecto que ahora realmente está dando un poco esos frutos, con jugadoras muy jóvenes también, como comentabas antes, también con jugadoras de mucha calidad y de mucha importancia, que a lo mejor eso es lo que nos falta un poquito más a nosotros. Pero yo creo que todo esta mezcla hace que, primero, que la gente de la cantera y que se ve reflejada ahí, ve cerca el llegar. Yo suelo, en los entrenamientos de los martes, llevo convocando varias jugadoras muy jóvenes y claro, ves la ilusión en sus ojos, la ganas de querer aparecer ahí, de verse ahí reflejada. Vega ha participado 2 o 3 partidos siendo cadete de primer año y ha marcado ya en segunda división. La tuvimos aquí en el programa. Sí, y realmente yo creo que para que este deporte crezca necesitas jugadoras. Y dentro hay 4 equipos este año en segunda división y es muy difícil llenar 4 plantillas con jugadoras de Aragón. Entonces, lo que se está viendo que fondo hay y qué opciones hay de generar jugadoras. Hay que dedicar tiempo, hay que darle su pausa necesaria a cada jugadora. Yo, por ejemplo, sí que llevo ya varios años siguiendo la cantera de mi club y conozco muchísimas jugadoras de categoría Benjamín, Alevín y infantil, cadete, en primera autonómica. Ves viendo proyectos que sí que sabes que tienen muchas opciones de esto, que a lo mejor es demasiado pronto, pero nunca sabes, porque es lo que dice Rafa, hay veces que te sorprenden cuando surge la necesidad, tienes que tirar de jugadoras, tienes que ponerlas ahí y a lo mejor hay algunas que se dan un paso atrás y en cambio otras dan un paso adelante. Y con 15, 16, 17 años tienes jugadoras ya hechas. Yo que sé, tenemos el ejemplo de María Mayor, por ejemplo, que el paso que este año ha dado ha sido gigantesco. O, por ejemplo, yo en mi equipo, Cris llegó en pretemporada con una sensación un poco, pues eso, de que no sabía muy bien qué, y en cambio el paso que ha dado adelante es muy importante. Nosotros, no sé estadísticas del año pasado ni otros años, pero tenemos 5 jugadoras que han superado los 10 goles. O
O sea, Chris, Iris, Ibuki, Andrea. O sea, son jugadoras que han superado entre 5 jugadoras Cristina. prácticamente 60. Sí, Cristina, más de 60 goles. Nos falta, pues eso, pues ser más claras a la hora de definir, ser más en las opciones de definición, tener un poquito más de ventaja, un poquito más de claridad, un poco más de frescura en esos metros, que nos habría ayudado a puntuar en partidos que se nos han escapado por pequeños detalles. Y yo creo que la apuesta clara, bueno, dentro es mi opinión, que la apuesta clara es mirarte hacia abajo, ver lo que te llega, darle la oportunidad e intentar trabajar con ellas para darle las herramientas oportunas para que puedan verse y foguearse en segunda división. Yo creo que al final eso lo habéis hecho de una manera continuada, muchas veces por obligación, por plaga de lesiones, donde has dicho, oye, pues me acuerdo la primera vez que vi jugar a Lidia fue por una lesión, tuvo que subir ella y al final, pues oye, entró en la dinámica del primer equipo y la verdad es que siempre ha dado un rendimiento extraordinario. Sí que es verdad que después de la lesión le costó y yo creo que aún le cuesta un poquito, pero es de esas joyas que tienes abajo, es que, Francho, hasta que no la ves en el primer equipo y dices, ostras, es que esta chica me rinde. En la primera plantilla tenemos jugadoras importantes que tienen 18 años. Noa, claro. Lidia, Soraya, ha crecido muchísimo este año también. Tienes a Erika con 19 años, tienes a Irene. O sea, es que realmente tienes prácticamente medio equipo juvenil. Y luego tienes Chris, Chama, que la pobre con la lesión desde Navidades no ha podido aportar, que tienen 21 o 22 años. Es que realmente la juventud que hay dentro de la plantilla es muy importante. Muchas veces nos ha faltado esa madurez de tener 2, 3 jugadoras un poquito más con experiencia que te haga en los partidos complicados, pues darte ese plus que a lo mejor estas jugadoras ahora están todavía en fase de adaptarse. De crecimiento. Yo, por ejemplo, estoy muy contento. Estábamos en la jornada 25 y no teníamos que mirar a la clasificación para nada. Entonces, eso ya para nosotros era un logro muy importante. O sea, si ahora nos ponemos en la situación de que en la situación actual, lo comentaba el otro día con mi cuerpo técnico, si tuviéramos que ganar partidos ahora, tendríamos una cuestión complicada porque el equipo realmente está muy desfondado. Entonces, esa necesidad que el trabajo de la primera vuelta, todo el trabajo de los primeros 4 o 5 meses ha sido muy importante. Le ha dado herramientas a muchas jugadoras que hasta el momento no las tenían. El equipo, esa frescura a la hora de jugar, ese juego dinámico, lo tiene ya. Y es seguir trabajando con las jugadoras, pues ver qué planificamos para el año que viene y seguir dándole un poco pues esa cancha a jugadoras jóvenes y que quieran aportar, combinarla con jugadoras que nos aporten esa veteranía y que nos den un plus más, que siempre hablamos de las jóvenes, pero claro, Sara Valdivia está espectacular este año, ha habido partidos espectaculares. Andrea, el esfuerzo de Andrea ha sido titánico todo el año. Lo ha pasado muy mal porque lleva prácticamente desde Navidades con una lesión que lleva arrastrando que le limita mucho. La aportación de Iris, la aportación de Ibuki, Jenny, pues son jugadoras que realmente necesitas en el equipo también. Sabes que a lo mejor físicamente pues lo que nos está dando Cristina o lo que nos está dando Lidia o Noa, a lo mejor no se lo puedes pedir, pero sí que te dan otras cosas, te dan muchos minutos, te dan mucha calidad, te da otro empaque al equipo y en situaciones complicadas siempre son jugadoras que te van a sujetar. Entonces, yo creo que esa combinación es muy importante y que esas jugadoras ayuden, sobre todo a las jóvenes, a crecer en ese aspecto. Yo la última ya para terminar, esta semana no tenéis jornada, está la Copa de la Reina, te sirve para descansar, te sirve para probar cosas, también las chicas lo que dices que necesitan un poquito de oxígeno. Os quedan 2 partidos, os queda frente a Entre Ríos el derbi, que bueno, es un partido, pues siempre es un derbi, ¿no? Sí. Ahora ya, pues bueno, Entre Ríos ya está en el playoff, vosotros tampoco eso, pero siempre es un derbi y os queda también contra las Glorias. En estos 2 partidos que quedan, ¿qué piensas para el equipo? ¿Qué es lo que vas a pedirle al equipo estos 2 partidos que quedan?
A ver, nosotros nos habíamos puesto unos objetivos en las últimas 4 o 5 jornadas a nivel de puntuaciones. El partido de Urbina y el partido de Castellón eran partidos que teníamos marcados como obligatorios de conseguir la victoria. Tanto con Colo como con las Glorias, en la primera vuelta sufrimos muchísimo porque en los 2 partidos la verdad es que no fuimos capaces de estar a nuestra altura por diferentes motivos. Con Colo porque el partido fue siempre a la contra, nosotros nunca tuvimos opciones, no estuvimos cómodos, y con las Glorias allí en su campo porque físicamente realmente ellas estuvieron mucho mejor que nosotros. Entonces son 2 partidos muy complicados. Yo realmente lo que quiero es que las chicas compitan, que nos sirvan estos 80 minutos para seguir compitiendo, para seguir creciendo. Contra Colo, pues a fin de cuentas es un derbi. Ellos se están jugando ser terceros con Rubí. Creo que es mucha diferencia ser tercero o cuarto de cara a los emparejamientos. Y yo creo que ellos tienen un aliciente mayor en el partido que nosotros, pero nosotros, ya te digo, no tenemos nada que perder. O sea, vamos a jugar con toda la intensidad, con todos los recursos que tengamos, las jugadoras que estemos bien. Y contra las Royals igual, pues repetiremos un poquito el proceso. Intentaremos que las 2 jornadas sean lo más competitiva posible, ver dónde podemos llegarles a hacerles daño e intentar acabar la temporada. No quiero decir que no haya estas últimas jornadas, al no haber victorias, no haya sido, pero sí que ha sido un poco, pues eso, viendo que ya la temporada está acabando, que con nosotros no tenía ya los objetivos, o sea, aliciente. Más esta semana les planteaba, vamos a poner objetivos individuales a jugadoras. Es decir, bueno, pues a tal jugadora quiero que en el partido tenga 2 asistencias o un gol o que acciones defensivas, para motivar un poco más, porque realmente sí que esa motivación de objetivos globales sí que ya hemos visto que da igual. O sea, no tenemos opciones. Puede ser que ganes un puesto o pierdas un puesto, pero no tienes más opciones. Yo creo que es más que el equipo se recupere físicamente, sea capaz de competir, como hemos competido pues, en la pista de Rubí, de Linyola, de Hospitalet, de Ripollet. O sea, que el equipo se regenere un poquito de cara a estas 2 jornadas en esta semana de descanso, de competición, y poder volver a dar el tono que realmente sí yo creo que tiene que dar el equipo. Pues con eso nos quedamos, con que consigáis rematar bien la campaña y que sigas probando chicas para el año que viene, Eduardo. Eso está claro. Eso realmente, a fin de cuentas, nos tenemos que reinventar. No te voy a decir semana a semana, pero casi. No, casi. Sí. Y bueno, lo teníamos claro. Creo que lo comentamos en la principio de temporada. Pues que la temporada es muy larga y que hay momentos en los que el equipo está mejor, momentos que el equipo está peor, te llegan lesiones. Solo tenemos que ver a Inter si hace un mes y medio nos dijeran que iban a estar en esta situación, que es un poco delicada por gente, porque piezas importantes se han ido cayendo. Pues claro, no lo imaginaríamos que en este momento estaría así, pero es que son circunstancias que tiene la competición. O sea, a fin de cuentas, las plantillas son amplias, tienes que darle movimiento y buscar soluciones en cada momento, y es lo que le toca ahora a este caso a Nano, y ver un poquito qué soluciones hay. Pues así, con eso nos quedamos. La próxima temporada, más y mejor. Un abrazo, Eduardo. Eso esperamos. Muy bien, un saludo. Chao. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Rafa, nada, ya no hay partidos. Hay Copa de la Reina. Solamente un dato, pequeña cosa. Copa de la Reina del 1 al 3 de mayo en Móstoles. Hay 6 equipos de primera división y 2 equipos de segunda, que están el Rubí y el Leganés, que son de segunda división, con lo cual tenemos un representante de segunda de aquí del grupo de Aragón jugando la Copa de la Reina. Otra cosa, ¿cuántas aragonesas van a jugar esa Copa? Pues que yo sepa, una. ¿Solo una? Sí, porque María Sanz no juega la Copa de España. Anda. El Futsi está eliminado. La Copa de la Reina, perdón. Qué cosas, tú.
Increíble. Favoritísimo el Melilla, pero bueno, yo creo, ¿eh? Ya, No sé, me tampoco imagino. no soy el especialista del femenino, que sos Carlos, sin lugar a dudas, ahí me machaca, pero yo creo que es muy favorito Melilla, pero Y porque nos si ha además no está dejado, el Futsi. sin saber qué equipo ha ganado una autonómica. Que ahora iba a hablar de la Copa Femenina. Está la Venga, Copa de pues, Autonómica, porque lo quería. La Copa Femenina Autonómica está dividida en 2 grupos. Esta semana fue la segunda jornada. Esta semana tampoco hay jornada tercera, el día 9 de mayo. Pero en el grupo 1 lidera el grupo La Cigüeña, en segunda posición está Ante Ríos, tercera posición Lumpiaque y en la última posición el San Viator. Y en el grupo 2, Intersala Sofá Tapigramas, lo voy a decir bien, que no quiero que se me equivoque, exacto, que lidera el grupo con 6 puntos, luego Reciclate César Augusta, creo que es el nombre, si me he equivocado pido disculpas, 3 puntos, Borja tiene 3 puntos y Alfajarín 0 en esta, que dará la última jornada, y sí que vamos a hacer un especial de la primera autonómica la semana que viene, y ya contaremos todo, quiero que esté Carlos, que al final es el que domina todo esto. Nos cuente Carlitos. Exacto, ¿Vale? eso es, muy bien. Bueno, pues aquí te recupero al final del programa. Exacto, sí. A ver si. Qué corte le ha metido el Jandro. Pon la sabanilla, anda. División de honor y segunda división B. ¿Ves? Ahora tenemos a Alex Oliva. Ojo que Jandro, ya sabes que enseguida pasa aquí la guadaña, ¿eh? Ya has visto con qué rapidez ha dejado al pobre Rafa con la palabra en la boca, Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado en División del Juvenil? Pues hemos tenido de todo, Francho, te diría, desde un Entre Ríos que volvía a la victoria tranquila en su partido ante Pinseque. Partido, he dicho tranquilo, pero creo que me he equivocado. O sea, es un 3-3 hasta falta de 10 minutos, donde el físico de un todopoderoso subcampeón de Copa de España se nota mucho y termina siendo un 7-3, pero con un Pinseque que demostró ser muy fuerte, que demostró estar al nivel durante muchos minutos de partido y ponerle las cosas complicadas a Entre Ríos Automatización, que conseguía la victoria y prácticamente cierra el liderato de la categoría. Bueno, pues volvía de nuevo el Entre Ríos, pues después de esa fantástica y representación aragonesa en esa copa, pues de nuevo un poco a cogerle el tino, ¿no? A la competición, esa pájara post-copa, y más después de haberse visto tan cerca, ¿no? De haberse llevado el trofeo, que habría sido muy merecido, la verdad, porque han hecho un papel extraordinario. Guanapís, con esos jovenzanos de primer año, ¿cómo les ha ido la cosa? Pues fue bien, pero victoria fuera de casa ante el Cañiz por 1-2. No sé cómo te quedas tú. Sufriendo. Ante un equipo, ¿no?, que está en esa parte baja de la clasificación, que no consigue salir de esa zona de descenso, lo pasa mal Guanapix. El año que viene, pues ya será otra cosa, porque Colo-Colo retira la mayoría de sus juveniles de esta categoría y Guanapix, pues continúan muchos. Y esa experiencia se va notando, y encima jugadores como Miquel, Inés, Villalba, que llevan ya una temporada, que estuvieron el año pasado en el subcampeonato de Copa y en el subcampeonato de España. Al año que viene, que son de tercer año, se notará mucho, y yo creo que el equipo dará un cambio adelante muy, muy notable, sobre todo por las bajas que puede tener Entre Ríos, que lo pasará mal, yo creo, la temporada que viene, pero vuelve a ser una temporada de transición para ellos, y dentro de un par de años otra vez volver a estar arriba luchando por todo, lo que no quiere decir que la temporada que viene tengamos también duelo y de sobras entre estos dos. Los duelos normalmente se suelen igualar cuando llegan jornadas muy parecidas. Lo que pasa que sí que es cierto que llevamos, ahora parece que van a contrapié. Cuando Colo-Colo pues tiene la jornada de mayor edad, tiene la de menor Guanapís y al revés. ¿Qué han hecho el resto? Sobre todo en esa zona baja donde vemos que pues, está en Alcañiz, Lepanto no, que Lepanto está bastante, bueno, en teoría está salvado, Gran Vía, todos estos. Pues
sorpresas porque el partido entre Romareda y Prineos, que es un partido igualado, que yo hubiera dicho que podía haber ganado cualquiera de los dos y no hubiera apostado en ninguna casa de apuestas a ninguno de los dos, conociendo ambas plantillas, pero lo ganaba Prineos por 1 gol a 11 ante una Romareda que irreconocible, ¿no? Que ha puesto en complicaciones a equipos que están arriba. No sé cuál sería la situación de plantilla, de horarios, de día en el partido, pero se dio el resultado de 1 gol a 11 por parte de Prineos, como el 13-3 del Almozara Bocaíjar, que siguen con esa tan Yo mala creo racha. que Bocaíjar que está contando los días que le quedan a la competición ya para colgar las botas, ¿eh? Porque vaya pobres chavales, los tremendos correctivos que se han llevado, sobre todo en esta última fase, de la liga. Es lo que está diciéndoles, lo quería comentar. Me han llegado que no tiene portero de la categoría juvenil. A mí sí que me lo llegaron a decir que hace un par de días ya, creo que llevan varias jornadas cuando sin portero, no sé hasta qué punto es real, si lo ha dejado, si está lesionado, si por problemas personales, pues le es imposible compaginarlo, ¿no? Donde ya no llegamos nosotros, pero sí que es cierto, ¿no? Que es un poco como no abandono, porque los chavales seguirán entrenando semana tras semana sin duda, seguirán dándolo todo, yo creo, en la pista, pero al final las sensaciones que se están dando es de que, como tú dices, están contando los días para el final de la temporada, que queda poco. Sí, bueno, ya nos está diciéndoles por el chat interno que contra Almozara jugaron jugadores de campo como portero. Pues es una lástima porque aparte Bocaíjar hace la temporada pasada pues fue el gran dinamizador de esta división de honor juvenil, contaba con el máximo goleador de la categoría. Bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Al final son jornadas, es muy complicado, sobre todo para un equipo pues de un municipio pequeño, el mantener una estructura tan grande y tan compleja, y tiene un meritazo gigantesco lo que hace Bocaíjar, sobre todo en el mundo del futsal, porque lo que hablamos, los tenemos ahí dando mal en muchas categorías, y en este caso, pues bueno, en División de Honor Juvenil, que han perdido ya la categoría, pues yo creo que les va a servir un poco para resetear y para volver de nuevo con más fuerza si cabe la temporada que viene. Dentro de 2, claro, ya será dentro de 2. De goleadas a golpes encima de la mesa, como es el de la Cigüeña, que sale de esa zona de peligro, yo creo, momentáneamente, porque creo que quedan 4 jornadas importantes para ellos también, pero derrotaba por 2 goles a 6 a un Ebrosala, irreconocible también en su pista, en Estadio Casablanca, ante una Cigüeña que aprovechó la oportunidad, tuvo el día como lo pudo tener contra Guanapix. Y hablando de Guanapix, esto le da muchas alas al conjunto de Richie Felipe, le da algo de tranquilidad a la hora de clasificarse a ese campeonato de España a final de temporada. ¿Qué más resultados nos puedes decir? ¿O qué partidos nos invitas a ver la semana que viene? Sobre todo sabiendo esa zona baja, donde estamos peleando. Bueno, un equipo nuestro ya se va al pozo seguro, pero estamos intentando, como digo yo, salvar al soldado Ryan, o sea, intentar salvar los máximos equipos posibles en esta división de honor. Así es, una zona baja, como tú dices, Francho, muy disputada. Por arriba tenemos para mí el partido de la jornada, sin duda, ya no solo por lo que es, sino por lo que se están jugando. Creo que quedan 4 jornadas y son 7 los puntos de diferencia que hay. Lo tiene muy complicado Ebrosala, pero si hay alguna oportunidad pasada por esta jornada, Ebrosala Guanapix, mejor dicho, ante Ebrosala, en un partido muy interesante y donde, como ya te digo, es la última oportunidad que tiene Ebrosala para seguir en la pelea. Pues iremos a ese partido, o deberíamos de ir a ese partido, a ese Guanapix Ebrosala. Así es, y por la parte de abajo tenemos un Rivera Navarra ante Gran Vía, un partido que será muy disputado porque Rivera Navarra está ahí abajo, necesita la victoria, y al igual que también lo tendrán que hacer Almozara contra la Cigüeña, también en un partido igualado, dos equipos yo creo muy similares que vienen de buenos días atrás y que necesitan los 3 puntos para quedarse más tranquilos. Bueno, pues eso es División de Honor Juvenil. Vamos con la segunda división B, donde Pinseque ya pues está en modo playoff de ascenso. Así es, ya anunciábamos hace varias semanas
que estaban en ese playoff de ascenso matemáticamente. Conseguía la victoria ante el. Se me ha olvidado ahora. 3-5 ante el conjunto. Ahora se me acaba de ir la cabeza por San completo. Cristóbal. Eso, San Cristóbal, Naturpelle de Segovia. Bueno, se me ha ido, pero por completo. También Hachazo, el que daba quinto en la pista de Orchatabe, 3-5 ante uno de los equipos para mí más duros de toda la temporada, Tauste, que haya derrotado ante el líder por 1-5. Nombrar Buenos por resultados. último también el partido de Cadrete, que conseguía la victoria ante Amixalán 3-2, en un partido muy igualado, que al final se lo terminó llevando Cadrete. Yo creo que es una forma también de terminar bien la temporada en esta penúltima jornada. Hablaremos luego de la última jornada que cierra ya la categoría, pero creo que está terminando bien la temporada como la empezó. Creo que es buena forma de entrar en la campaña siguiente. ¿Siguen jugando en María o no? Yo diría que sí, de hecho es lo que iba a mirar ahora, porque tenía curiosidad también. Y Si yo le preguntaremos a nuestro protagonista. porque ahora llevo la cabeza hoy, Francho. No, no es mi mejor día. No te voy a engañar. Hoy es como, si me decís que soy del Madrid, me lo creo. Fíjate cómo estoy, Fíjate cómo estoy. Yo en parte lo soy. Sí, siguen jugando en María de Huerva y siguen sacando puntos contra todo. Veremos a ver si hay posibilidad de volver en algún momento. Sí que llevan toda la temporada prácticamente jugando en María. Pues. Así es, creo que fueron las primeras jornadas las que se jugaron en Cadrete y luego ya pues les tocó desplazarse a María tras esas inundaciones, ¿no? Sí, las inundaciones, pero bueno, que ya ha pasado, O sea, ha pasado mucho tiempo. Comentar que también consiguió la victoria, no me lo quiero olvidar, más que nada, porque veo como tengo el día cruzado, no me quiero olvidar de Entre Ríos, que conseguía la victoria importante para seguir en la lucha. En caso de haber perdido esta semana pasada, si hubiera descendido por completo el conjunto de Entre Ríos, tiene una última baza en la última jornada ante Orchatabe, será complicado, es necesario la victoria y es necesario que pinche los equipos que están por encima suya. Es complicado, pero hay 2 puntos de diferencia con Ciervena, que es el que cierra la salvación. Es posible, al final Ciervena no ha demostrado regularidad, Ribafrecha tampoco. Entre Ríos parece que va de menos a más. A ver si eso se puede notar en la pista la semana que viene, que por cierto es en La Granja. Habrá que estar ahí también para animar a los nuestros. Y como tú has dicho en la entrevista a Fran, es muy importante que se mantenga esa plaza en segunda B. Orchatabe que no se juega ya nada. Eso es, un Orchatabe que está ya clasificado para playoff. No quiero ser yo, ¿no? El que lo diga, porque que vengan con los, por decirlo de alguna forma, y está feo, pero que vengan con los chavales, que vengan con los chavales de cadetes, si puede ser. Que aprendan los infantiles y cadetes. Que siempre es un buen desplazamiento venir a Zaragoza, amigos de Orchatabe. Siempre. Invitados. Luego no sabéis lo que puede pasar si se cae el Entre Ríos. Si se cae el Entre Ríos, os pueden mandar a jugar a Picasen. No, menos kilómetros. Vamos con nuestro protagonista, jugador del Cadrete, Agustín. Muy buenas noches. Hombre, jugador, ¿te imaginas? Que es el jugador, ojalá fuera jugador. Ojalá fuera Cadrete. Es bastante más divertido, ¿no? Jugar que entrenar. Está atento. Bien ahí. Hoy, si te decimos alguna tontada, no nos lo tengas en cuenta, Llevamos un día bastante jodido, te lo digo en serio, bastante jodido. Vale. Teníamos que, ahora en serio ya, comentábamos lo del tema del campo, porque nos resulta todavía un poco flipante que sigáis estando jugando en María. Ojo, y bendito María que os deja el campo. Pero nos resulta curioso, cuando menos. Sí, hemos jugado solo el primer partido de locales contra Quinto, con victoria por 7-2, y al fin de semana siguiente
Mientras por la mañana creo que estábamos jugando contra el Colo partido de liga fuera de casa, pues por la noche fue aquella tremenda tormenta, dana, temporal, como lo quieras llamar, que se llevó por delante de nuestro pabellón y aunque parezca increíble, pues no sé cuántos meses después, pues unos 8 o 9 meses después, Un montón. la pista no está y sinceramente después de todas las promesas que nos han hecho durante el año y seguimos igual, no te sé decir si se le espera. Así que bueno, pues hemos tenido que aguantar todo el año allí y ha sido un hándicap, como podrás entender, tremendo. Gordo. Claro. Porque yo no sé qué opinará Alex, ¿no? Pero tan difícil es encontrar parque, porque el vuestro era de parque además. Tan Sí. difícil es encontrar, licitar y encontrar una empresa que te instale el parque o tener el pabellón ahí muerto de risa. No lo sé. Es que Bueno, ya te digo, es que creo que- es algo que gracias a la generosidad de María de Huerva, que oye, pues cede la pista y adelante, ¿no? Pero quieras que no es tu casa. No estás jugando en tu casa, no es tu pista, no es donde has ascendido y que te la conoces palmo a palmo. si Yo te creo digo que- lo que pienso, me puedo meter en un problema. Echan. Porque No lo digas. Como comprenderás, ha sido tremendamente duro. Lo hemos acabado pagando los que estamos en el día a día. Entrenamos martes y jueves y no te voy a decir una hora porque se acerca más a 50 minutos, porque encima hemos tenido la desgracia de que ha habido algún deporte delante que creo que no se ha comportado de manera educada y han recogido tarde, bueno, todos estos rollos de los pabellones y al final, pues bueno, pues hemos entrenado martes y jueves 50 minutos siendo justos con lo que se ha hecho. Esto significa que todos los equipos nos han sacado entre 2 y 3 horas de trabajo semanal y aunque los chavales lo han dado todo, yo me he intentado adaptar de la mejor manera posible, hemos dado un paso adelante y lo que tú quieras. Ese goteo de trabajo que nos han sacado todos los equipos semanalmente se ha notado. Obviamente que se ha notado. Entonces ha sido muy duro, la verdad. Por lo que comentabais antes, yo creo que ya lo comentamos la última vez que estuviste aquí en el programa, inicios, mediados de temporada. Creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir, ¿no? Creo que se dijo que el ayuntamiento tenía que haber puesto cartas en asunto ya hace semanas, cuando lo comentábamos, hace muchos meses. Ya no hablar de este momento, como tú has dicho, yo tampoco me quiero meter en esos temas, como ya he comentado antes también con el tema de Rivera. Y ya paso a la pregunta y cómo ha sido, ¿no? Como experiencia, ¿no? ¿Qué cosas positivas sacas de esta temporada que tan rara, tan anormal, ¿no? Ha sido para vosotros por todo lo que ha ocurrido y que encima habéis conseguido quedar novenos. No sé si ahora mismo es matemáticamente eso, pero en media tabla, en una de las divisiones más complicadas de nuestro futsal. A ver, como te digo, el desgaste de esta temporada corresponde al de 3. O sea, te lo digo como lo pienso porque llevo muchos años entrenando y el desgaste de esta temporada, bueno, ha sido la temporada más desgastante de mi vida, sin duda. Como te digo, pues los entrenamientos han sido lo que han sido y encima tienes que ir con prisas porque cualquier minuto vale oro. Veías como todos los equipos, pues poco a poco físicamente iban mejor que tú, bueno, en fin, muchas cosas. Y hemos tenido la suerte de que al llevar yo 5 años en el proyecto, pues hay mucho trabajo hecho del que hemos podido tirar, una buena base, etcétera, etcétera. Pero se ha notado claramente, hemos llegado a la orilla exhaustos físicamente, bueno, en todos los ámbitos que se puede ir justo. Y ha sido durísimo. Cosas buenas, bueno, pues en las adversidades se ve a las personas, a los deportistas y lo que cada uno puede dar de sí. Y yo creo que no le puedo pedir ni una gota más al equipo, ni a mí, ni a la directiva, que se han desvivido, porque claro, comprenderás que detrás de todo esto hay búsqueda de horarios, porque el club no solo es el segunda B, es la autonómica, es el juvenil, es el segundo autonómico, es el senior. Entonces ponte a buscar de repente de la nada horarios para 4 equipos, para entrenar, para jugar en pabellones que ya tienen su sitio hecho. Hemos jugado partidos en casa con bajas porque no has podido poner el horario que tú has querido. Lo típico, pues un jugador tiene una boda en sábado, lo pones en domingo. No se ha podido porque el pabellón pues te ha dado la hora que te ha podido dar. Ha sido un auténtico infierno porque la categoría de por sí ya es muy dura deportivamente. Entonces, la verdad que cosas negativas, pues todas las que te he dicho, y cosas positivas, que el grupo ha estado a la altura, incluso más. Y hay 2 equipos que están por debajo que nos pueden adelantar, que tienen partidos muy difíciles. Bueno, pues si no quedamos novenos, que yo creo que sí, pues quedaremos décimos y la temporada estará muy bien para todo lo que ha acontecido, la verdad.
Pero fíjate, Agustín, la temporada pasada, la previa al ascenso, yo sé que vosotros os la habéis currado muchísimo, o sea, habéis trabajado muchísimo por llevar el equipo a Segunda División B y lo veíais ya como un premio, ¿no? Como el fruto, el premio de un trabajo, de una constancia, de un ciclo para llevar a Cadrete. Eso sí que lo tengo yo todavía guardado en mi memoria, para llevar a Cadrete donde tenía que estar. Que me acuerdo que lo dijiste así, es que Cadrete ha llegado donde tenía que estar, Segunda División B. Y que yo es que te veo que lo hablas desde la amargura, o sea, desde saber, joder, como el que cierra un ciclo, o sea, decir, oye, te tiro los bártulos ya, que yo ya me rindo, ya vale, ya Bueno, no. he llegado donde he llegado y no es tanto así. No me habéis Lo que dejado pasa- crecer más. Ya, bueno, a ver, yo creo que el pabellón, voy a apostar porque el año que viene tiene que estar el suelo puesto. Voy a apostar porque el club va a seguir creciendo como hace los segundos años que ha competido en cada categoría. El balance de estos 5 años míos es muy bueno. Yo llego hace 5 años y Iván Loban, que supongo que sabréis quién es, bueno, un jugador conocido que ahora ya está entrenando críos en el Colo, que fue el que me llamó para ir allí, que fue un exjugador mío. Yo me acuerdo el primer día que llegué allí, que cuando acabó la reunión le dije, no sé si se acordará, si nos estará viendo y si se acuerda que me mandé un mensaje, le dije, vamos a llevar a Cadete a Segunda B. Era una locura. Cogía un equipo que había quedado tercero o cuarto en autonómica en un grupo de 8 en la pandemia. Bueno, pues al final se ha conseguido, hemos llegado a Cadete a Segunda B con el esfuerzo de directiva, jugadores, cuerpo técnico. Entonces sí, lo del pabellón ha sido una amargura, es agotador, son 72 entrenamientos de los cuales 60 habrán sido en estas condiciones y bueno, pues agotador, pero al final cada día que pase vamos a darnos cuenta de que lo que hemos hecho es súper meritorio, que lo recordaremos, que este club nunca había estado en Segunda B porque este club es un club de nueva creación y que hay que seguir dando pasos adelante y no hay más. ¿Qué objetivos te pones tú a partir de ahora? ¿Cuáles son tus metas, deportivamente hablando, si las hay? ¿O ha sido tanto el cansancio deportivo y mental de esta temporada que vas a tomarte alguna temporada de relax? Bueno, pues veo que no habéis visto la red de la semana pasada, como es normal porque no podéis seguir a los 800 equipos del deporte aragonés. Yo comuniqué hace un par de semanas al club que no iba a continuar la temporada que viene. Se anunció en redes la semana pasada. Estoy súper feliz, súper contento de mi trayectoria en el club. Como te digo, pues lo vamos a dejar en una posición noble para ser el primer año en Segunda B, semifinales de Copa Aragón contra Guanapix en agosto. Muy orgulloso y del trabajo que he realizado, pero pues bueno, toca finalizar el ciclo, lo he considerado así. Creo que los jugadores necesitan resetear las jerarquías, empezar de cero con otro entrenador. Y bueno, pues yo pienso, o sea, pues muy contento de haber estado aquí. Quién sabe en el futuro, soy uno más de Cadrete, pero mi paso por el M de Cadrete en esta etapa pues acaba ahora y bueno, pues ayudando en lo que pueda para que el año que viene siga dando ese paso adelante, pero yo lo voy a dar a un lado. ¿A un lado definitivamente o a un lado porque te apetece coger otro proyecto y empezar, no te voy a decir de cero, pero bueno, pero sí el ponerte otro reto? No, o sea, ahora mismo el plan es que no hay plan. Descansar, es decir, descansar. el plan, no, bueno, yo tengo mucha energía. Es verdad que los entrenadores acabamos todas las temporadas con la misma energía, que es muy poca, pero el plan es dedicar tiempo a mí, a mis proyectos personales, a mi familia, a animar a Cadrete desde fuera. Ese es el plan a día 28 de abril, estamos, 29. Bueno, pues ese es mi plan a día de hoy. El siguiente proyecto que coja tendrá que motivarme como mínimo como me motivó el Cadrete en su día. Y ya te digo que a día de hoy esto es como una relación. No sé, si dejas una relación un lunes, desde luego el martes no estás pensando en otra mujer. Estás pensando en lo bonito que has vivido, en las experiencias que has tenido, en saborearlas, porque me queda todavía un partido este sábado en Picasen. Seguro que después nos seguiremos juntando y la verdad que no, ahora mismo no me planteo nada, pues que no sea esto que te estoy comentando. Disfrutar, tomarme con los jugadores alguna cerveza ya sin que cuando llegue el entrenador se callen porque ha llegado el entrenador y vamos a dejar de rajar. Ahora Kiki me ha mandado una foto de su sofá que nos está viendo.
los jugadores, bueno, en fin, que dejo muchos amigos. Cristian de la directiva es una persona 10 que la verdad que ha sacado el club adelante. No te voy a decir él solo porque al final lo hemos hecho entre todos, pero lo ha sacado adelante. Es un amigo que tengo para toda la vida y la verdad que deseo que el Cadete vaya bien también por él y que tienen que seguir adelante sin mí, que yo no me muero, que si tienen alguna duda me van a llamar y les voy a ayudar y les voy a asesorar por lo que haga falta, pero que ahora mismo pues tengo que dedicar tiempo a mí, a mis proyectos personales y bueno, dentro de un tiempo, cuando el veneno del fútbol sala vuelva a entrar, ya veremos. Oye, que igual lo ganamos de comentarista, ¿eh? ¿Alex? Ojo. Yo encantado. Ahí te la lanzamos, Agustín. Bien lanzada, bien lanzada. Claro. La última, ¿cómo ves al resto de equipos nuestros con todo lo que se están jugando? Bueno, ya, o sea, Contebro no peligra, gracias a Dios lo mismo que Cadrete, pero tenemos a Pinseque y tenemos también a Entre Ríos que está jugándose el todo por el todo en la última jornada y por lo que vemos tampoco depende de él. ¿Cómo los ves tú? Pues mira, empezando por uno que no has nombrado, que es el quinto. Me apetece darles la enhorabuena tanto a Carlos, que es, bueno, ya lo sabe todo el mundo que es íntimo amigo mío, fue jugador mío hace muchos años, por la temporada que ha hecho, porque han pasado dificultades diferentes a las nuestras con el pabellón, pero muy gordas. Y llevar 41 puntos más otros posibles 3 que podrían sacar en la última jornada si lo sacan 44 es un temporadón que la nota para ese cuerpo técnico, directiva, jugadores, afición, todo lo que conlleva el Sala Quinto es un 10, no, un 12. Entonces Quinto me parece que es una pasada lo que ha hecho. Luego, pues siguiendo por abajo, yo creo que el Colo va a ganar a Ochartabe el sábado. Pero me parece más difícil, por no decir muy difícil, que el Ciervena pinche en Albelda. Pero bueno, Albelda es un equipo riojano, a ver si le hace el favor a su vecino de Ribafrecha. Hay que jugar los partidos, hay que ganarlos. A mí Albelda me ganó en la jornada 1 y al final voy 9º. Entonces, bueno, hay que jugar. Hay que jugar y Albelda tiene mucho corazón, raza y lo va a competir. Otra cosa es que Ciervena, pues, por lo que ha demostrado la clasificación, es mejor equipo. Y entonces yo creo que el Colo, pues aunque gane, pues lo va a tener complicado, pero bueno, hay que lucharlo y, oye, pues las opciones que tienen son pocas, pero hay que apurarlas. Y el Pinseque me parece una pasada. Es un equipo que ha hecho un temporadón, que el Ibarra no le ha conseguido ganar ninguno de los 2 partidos, ha sacado 4 puntos de 6, que con su juego anárquico, que a veces no es muy académico, tienen una facilidad para hacer gol que yo la he visto muy pocas veces en muy pocos equipos y que les deseo lo mejor para el playoff, desde luego, y que creo que un equipo que contra el Ibarra ha sacado 4 puntos de 6, siendo el Ibarra el que ha arrasado en la liga, eso hace que podamos pensar que pueden ganar a cualquiera, y más en su pista. Entonces yo pensé que lo seguiré, lo intentaré ir a ver, les deseo lo mejor y ojalá cumplan su objetivo. Pues Agustín, un placer tenerte aquí en 40x20. Lo de la propuesta va en serio, ¿eh? Nosotros ahí te la lanzamos, no hace falta que entre estas semanas, pero oye, cuando tú quieras. Mi representante es Rafa Beltrán, ¿vale? Así que lo habláis con él. Pues ya no te preocupes, que algo de mano tenemos, con él. Poca, pero algo de mano tenemos. Vale. Lo dicho, que ojalá, pues bueno, ganéis ese último partido, que te vayas, pues yo creo que por la puerta grande, que es como te tienes que ir. Un ciclo fantástico con éxitos para ese club, para Cadrete. Y que, a ver, desde aquí, ya sé que vosotros no os queréis meter en ningún follón, yo soy el de los líos y para eso vivo del conflicto. Ayuntamiento de Cadrete, que ya tardáis, machos, en poner el parque. O quien sea, que yo realmente, de verdad, es que no lo sé, pero yo lo único que sé es que no hay pista. Que no hay parque. Y que ya han pasado muchos meses. Pasas el nombre del pueblo por toda la geografía, bueno, no toda, pero por la parte noreste de España, y yo creo que los patrocinadores, el club, el pueblo se merecen que vuelva toda la normalidad. Un pergo bueno, un parque bueno, que no cuesta nada. Antes de que Alejandro nos quite a Agustín, date la enhorabuena ya no solo por la última temporada, que creo que ha sido una muy buena temporada, pese a todo en contra que acabas de nombrar. Un proyecto que era complicado, que era arriesgado, tú lo cogiste. Fuiste convencido. Yo creo que es lo primero, ¿no?, que hay que tener en la cabeza, ir convencido a los sitios para que salgan luego bien las cosas, que pueden fallar, pero salieron bien.
y darte la enhorabuena y ojalá verte en los banquillos otra vez dentro de poco tiempo. Déjalo que Pues se muchas- relaje, déjalo que se relaje. Que es lo que necesita. Estoy bien, estoy de ¿cómo se dice? De resaca emocional. Entonces, Ah, bueno, eso. yo porque creo, yo digo, ahora como me diga que está de chill, que yo no sé lo que No, es eso. no, Es eso raro, no dice, ahora no lo lo veo gasto. mucho por ahí por la calle, tú, lo de. No lo gasto, los que ya tengo Está de 40, chill. tengo 40 años, los de 40 para arriba, lo de chill no lo uso, Nada, no lo verdad, gasto. Bañón, ¿No? Eso es más para Alex y su Yo sí que lo generación. uso. Entiendo perfectamente, Agustín. Lo he Pero dicho. bueno, que seguro que cada vez que siga adelante, que como te digo, de resaca emocional, porque la despedida que me hicieron el domingo fue totalmente, bueno, en fin, sin palabras. La gente aplaudiendo, detalles, ganamos, que nos hacía falta un punto para salvarnos, que si no nos hubiéramos metido en un problema gordo. Y todo salió bien, como lleva saliendo en 5 años, así que pues gracias Alex por tus palabras y bueno, quién sabe, en un futuro. Pues con eso nos quedamos. Sí, Un abrazo, muchas gracias. Agustín. A vosotros. Adiós. Bueno, Alex, pues la semana que viene, última jornada. Esperemos, vamos a rezar todos porque el Colo-Colo, el Entre Ríos Zaragoza, siga manteniendo esa plaza de Segunda División B, que tan importante es para el futsal aragonés. Que la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Así mejor. Un abrazo, Francho, un abrazo a todos. Y ahora, de Alex a Alex, vamos con Alex Les, con la tercera división y la autonómica. Don Alejandro Les, ¿ya has cenado? Tú ya habrás cenado, claro. Son las 11:30 de la noche. Para que Jandro me viera el primer plato, sí, el segundo me lo he dejado por si acaso. Vale. Sí, porque Jandro es el ojo que todo lo ve, ¿eh? Vosotros veis lo que aparece en la pantalla, pero él que está en el mando de las máquinas, pues es el que nos ve, ¿eh? Por ese ojo pequeñico. Dice, sí, puedo certificar. Da fe. Si te parece, como hoy tenemos protagonista de tercera, vamos No, primero autonómica. con... ¿Eh? Tenemos el protagonista también es autonómica, por eso empezamos por autonómica. Pues no he dicho nada. Lo que Pero sí. empieza por lo que quieras. Sí, vamos a dar, pues, para poner un poco en contexto, bueno, como siempre, esta vez empezamos por el grupo 1 de Zaragoza en autonómica. Tenemos un partidazo entre Villafranca y Calasanz, dos equipos que estaban en disputa del playoff, que cualquiera de los dos se podía quedar fuera, y fue un auténtico partidazo que al final se llevó Calasanz por 1-6. Al escalón se llegó 1-1, pero la segunda parte Calasanz consiguió mantener la portería a 0 y aumentar su renta hasta 1-6. Luego Guanapix, que no sé O sea, que si... te has metido en el playoff. No, me quedan 2 partidos, 3 partidos. Estoy... Pero o ya, sea, pero si hubiésemos tenéis perdido... ahí- lo Si tenéis hubiésemos perdido, encarrilado. sí, si hubiésemos perdido ya, las opciones fuera. Ahora mismo seguimos dependiendo de nosotros. Ya verás que mañana jugamos un aplazado en Sabiñánigo. Si Sabiñánigo gana el partido, Sabiñánigo ya sí o sí es equipo de playoff. Y nosotros dejaríamos de depender de nosotros. Y si ganamos nosotros mañana, seguimos dependiendo de nosotros para entrar en playoff. Está. Mira que como seas tú el que meta el gol de la victoria. ¿Te acuerdas que no metía gol? El otro día en Villafranca 3. ¿Ves? Es que te hemos dejado bendecido. Pues que me siga dejando bendecido para toda la temporada que lo necesitamos. Venga, ahí bendecido estás. Luego, Guanapix, que no sé si la última vez lo comentamos, pero desde que ha ascendido ha perdido 2 partidos seguidos. Perdió en su momento con Coras y el otro día perdió con Peña la Murga. Sí que es verdad que muy igualado el partido porque acabó 2-3 para Peña la Murga, que hubiera sido un mazazo gordo. Sí que es verdad reconocer que al final creo que todo el mundo sabe los problemas que está teniendo el primer equipo, sobre todo en la portería, hasta que ha vuelto ahora Iván. Entonces, claro, los porteros de la autonómica tenían que ayudar al primer equipo y se ha notado sobre todo contra la Murga porque no pudo estar ninguno de los dos y al final se ha visto perjudicado. Ya habían ascendido, con lo cual tampoco... Sí, pero no se han podido hacer un ESEA. Eso es, no han podido. Luego el límite le ponía las cosas muy complicadas a Almozara, 3-5, pero bastante complicado. Jaca perdía en casa 3-5 con Boscos, Coras vencía 10-2 a Cadrete y Torrellones perdía 3-5 contra Pastriz, aunque le dio mucha guerra. Esto hace pues que ahora mismo el playoff, que es lo que comentábamos, pues está la Murga con 54, Almozara con 52 y Calasanz nosotros con 49, pero con un partido menos. Como comentaba, en caso de ganarlo, estamos ahí empatados a puntos. Y en la parte baja pues tenemos Torrellones, Cadrete con 10 y Gurrea con 12 puntos. Esos son los 3 que están ahí peleando.
Entonces, vamos a ver, porque parece ser que Cadrete aún tiene opciones de salvarse, porque si no recuerdo mal, este año creo que se salvan, o sea, se descienden 2, con lo cual Cadrete está a un partido, es verdad que a Gurria le faltan 2, así que veremos a ver. Como venta, pues este fin de semana no hay partido y tenemos el Sabiñánigo Calasante mañana. En el grupo 2, Peña La Unión perdía 2-5 contra Exea, sigue intratable, Exea no pierde. Azuara 5, Alagón 6, un partido en el que Alagón tuvo que empatar, meter el 5-5 y el 5-6 en los últimos 2 minutos. Muel acabó pidiendo la hora frente al Olympiaque porque vencía 3-0 y acabó 3-2, le costó un poco. La Almunia, y encima el Olympiaque está jugando también el descenso. La Almunia vencía 9-1 a Villa de Quinto, Figueruelas 11-1 a Tauste, Épila 8-4 a Villa de Mayén y Almonacid perdía 4-6 frente a Pinseque. Rival directo porque Pinseque marcaba la salvación. Y dicho lo cual, tenemos que decir que ahora mismo que marca el descenso, o sea, el salvado, está usted con 19, Almonacid está con 9 puntos, es decir, a 10 de diferencia, solo quedan 2 jornadas, por lo tanto, ya es imposible que se salve Almonacid, lo tenemos ya descendido. Sí. Y pues sí lleva, que ¿cuántos lleva seguidos? ¿3? Yo creo que los 4, porque creo que baja de segunda B, vuelve a mantener dos seguidos, tercera, primera, segunda. Sí, 3. en segunda B, si no recuerdo mal, fueron 2 seguidos, ¿no? Porque creo que luego se cambia de grupo al catalán o algo así y también lo baja. Sí, dice Rafa que sí, efectivamente. Entonces, sí, es que sí. Y encima está igualado la salvación porque está Tauste con 19, la Unión que está en descenso con 17, pero es que tiene encima el Olympiaque con 21, que también, o sea, tenemos 2 jornadas bastante igualadas. Y veremos a ver qué ocurre aquí a final de temporada, porque, por ejemplo, ahora mismo Muel es el que marca el playoff con 58, la Almunia está a 9, pero tiene un partido menos la Almunia, que se enfrenta a Azuara el 2, o sea, este fin de semana. Si Almunia pierde, Muel es equipo oficial de playoff. Si gana, pues habrá que ver lo que quedan en estas 2 jornadas. Y ya el último grupo, que es de donde tenemos los protagonistas, Mosqueruela vencía 5-2 a Andorra, Favara 8-0 al Balate, Montalbán perdía 2-5 con Aliaga, Más de las Matas empataba 3 con Sarrión, Alcorisa hacía la heroica y vencía 5-4 a Castellserás en un partido en el que empató a 4 y marcó el quinto en el minuto 40, o sea, ya casi con reloj cumplido, tuvo que marcar 2 goles. Con la bocina. Y luego tenemos, no se jugó, el Maestrazgo Altiplano, que se jugará. Pero vamos, aquí en este grupo poco tenemos que comentar ya de aquí a final de temporada, porque ya comentamos que Altiplano es ascendido y Alcorisa es matemáticamente equipo de playoff, con lo cual ahora ya son partidos pues para acabar la temporada y sobre todo pues llegar bien a eso, sobre todo Alcorisa llegar bien a ese playoff. Pues si te parece, no sé si tenemos ya los protagonistas, nos dicen por el chat interno que sí, pues les vamos a dar paso a Ayub y a Moja. A Moja lo tenemos de lado. Lo vamos a poner todos así, te vamos a poner. ¿Así? Así, perfecto. Bueno, primero enhorabuena, que ya sois equipo de tercera división. Cuando empezó la temporada, ¿soñabais con este momento o no? Sí. Sí, nuestro principal objetivo pues era el intentar ascender y bueno, después de conseguirlo, pues sí, la verdad que bastante contentos. Demasiado. Bueno, ya veis que ya comentáis que estáis sobre todo pues contentos y demás, pero ¿qué es eso? ¿Cómo sentís o también cómo habéis visto a la afición? Porque no solo ascendéis, sino que volvéis a una categoría en la que ya estuvisteis hace un par de años. ¿Cómo lo habéis sentido? Sí, pues ha sido un momento muy especial. Nosotros, por ejemplo, sí que hemos jugado en tercera. Era nuestro segundo año en el equipo y nada, ha sido un orgullo y claro, ha sido un momento sobre todo el día del ascenso, el día en el que matemáticamente ascendíamos con toda la gente ahí en el pabellón y todo y fue bastante especial. ¿Tú, Ayub? Pues yo también es el segundo año que juego en Autonómica y esto de ascender en un partido contra el Liga y la afición montamos ahí una fiesta tremenda. O sea, que le pegasteis fuego al pueblo. ¡Buah! Muchísimo. Bueno, a ver, Altiplano lleva mucha fama de mover mucha gente, de que os arropa mucho la gente en el pabellón. ¿Cuánto de mérito de los aficionados
tiene vuestro ascenso a esa tercera división? Pues tiene un gran mérito, vamos, es que principalmente son los que nos apoyan en los partidos y sobre todo en los partidos de casa, pero también mucha gente que hace el esfuerzo y que nos acompaña en los partidos que salimos fuera de casa y es un apoyo moral, vamos, increíble y que ha hecho que hayamos conseguido el objetivo. Gran parte de ello también es gracias a ellos. Bueno, de momento tenemos un protagonista, pero bueno. Ayub, yo creo que hoy era el día que se cumplía lo del apagón, ¿no? Ahora ha vuelto, ahí lo tenemos. Han llamado y se me ha ido, no sé por qué. Que Ayub, estábamos comentando lo importante que ha sido o el papel de la afición en este premio que se ascendido a la tercera división. ¿Cómo lo has vivido tú? La afición nos apoya muchísimo, como fuera y dentro del campo, ha sido uno más en el equipo. Bueno, ahora que ya, como hemos comentado, sois campeones y habéis ascendido, ¿cómo describiríais vuestra temporada? Porque al final, cualquiera que viese la clasificación, pues se daría cuenta de que al final habéis conseguido lograr el ascenso a falta de varias jornadas, así que diría pues que a lo mejor lo habéis tenido demasiado fácil o que habéis podido ganar con solvencia. ¿Cómo lo describiríais vosotros? Yo he visto compromiso en el equipo, he visto que íbamos todos a ganar la liga y ascender, que era el objetivo. Sí, bueno, en la misma línea sí que es verdad que empezamos la liga bastante bien. Desde un inicio sí que nos estaban saliendo las cosas. Sí que llevamos también un trabajo con el cuerpo técnico, con todos los jugadores desde la pretemporada y veíamos eso, que incluso había partidos en los que sufríamos más, digamos, y tal, pero teníamos, digamos, la confianza y sabíamos el equipo que estaba trabajado y que había posibilidades y han ido saliendo los resultados y al final pues hemos conseguido el objetivo. ¿Cuál ha sido o cuál creéis vosotros que ha sido el rival que más difícil os lo ha puesto en la pista? Alcoriza. ¿Tú, Moja? Yo creo que también. Sí que es verdad que solo hemos perdido un partido y fue contra Liga en su casa, pero creo que el rival a nivel de juego y todo, de competitividad, sobre todo un partido que jugamos contra ellos en casa y que acabó empate, fue increíble para verlo y ha sido el rival creo que más difícil nos ha puesto las cosas así. Al final vemos... Claro, eso iba a decir, que al final es el equipo que va a pelear por el playoff, que al final también puede ser otro representante de vuestro grupo que el año que viene pueda estar en tercera. Viendo esta gran temporada que habéis logrado, ¿cómo creéis que se ha conseguido? Es verdad que habéis comentado pues, todo compromiso y demás, pero en lo que es el ámbito táctico, ¿cómo se ha conseguido y sobre todo esa, como tú has comentado, esa única derrota que habéis tenido? Bueno, principalmente eso, ha sido el trabajo, todo el proceso desde un inicio, desde la pretemporada con el entrenador, que ha sido bastante exigente. La gente se ha comprometido a todos los entrenamientos, prácticamente todos los jugadores disponibles, dando de sí todos, y luego pues eso, practicando tácticamente y físicamente. La verdad que prácticamente en toda la temporada nos hemos encontrado bastante bien. Y en los partidos que hemos tenido complicaciones hemos sabido sufrir y al final pues nos han ido saliendo los resultados. A ver, yo he visto que comparado con el año pasado no teníamos un referente, un entrenador que nos dirigía, que nos ayudase. Este año hemos tenido un entrenador y han salido muy bien las cosas. Sí, parte de la temporada del año pasado no teníamos el entrenador, de hecho se unió al equipo prácticamente al final. Y eso se nota de pasar de no tener un entrenador a tener alguien que te dirija y que ponga intensidad y todo, pues se nota bastante. Ya miramos, por último, miramos al futuro. Os seguiremos viendo, ¿no? Con la camiseta del Altiplano, ¿no? La temporada que viene. Después de que habéis estado currando ahí pico para ascender al equipo a tercera, ¿os veremos o no? Sí, nos veremos con el mismo equipo en tercera. Sí, la idea es seguir con el equipo y bueno, ojalá prácticamente todos los jugadores ya nos conocemos y todo, y hacemos piña y todo. Y bueno, y si viene algún añadido más, pues bienvenido sea. Bueno, normalmente yo los que veo de los equipos que la siguiente temporada
han sabido mantener el pulso. Son equipos que han mantenido el bloque, ¿eh? Y como mucho han añadido un par de pinceladas más, pero me imagino que para vosotros volver a tercera, volver con el altiplano y ahora encima, pues bueno, esa familia que habéis hecho, ¿no? Ese bloque que habéis hecho, pues tiene que ser una gozada el volver otra vez a visitar las pistas de tercera. Pues el año que viene, amigo Ayub y amigo Moja, la pasaremos, pero pasaremos por el bloque de tercera, ¿eh? Que lo sepáis. Un abrazo a los dos. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues eso es nuestro bloque de autonómica y vamos muy rápidamente con la tercera división porque también tenemos lío allí, ¿no? Tenemos cambios. Sí, porque además no sabía qué titular poner a este fin de semana porque teníamos partidos, o mejor dicho, había partidos de la parte alta en el que se jugaba todo, pero es que podríamos decir también que el titular es que todos los que se están jugando el descenso han ganado. Empezando pues un poco de los que están jugando el descenso, Daroca vencía 8-3 en su pista al Burgo. Además no jugaba el Cisona sino que lo adelantaba y eso le daba un poco más de respiro y ya sabían tanto la Unión Calatayud como Ebrosala que tenían que hacer lo mismo porque si no se alejaba. Entonces Ebrosala vencía en una pista tan complicada como la de Caspe 2-5 y la Unión Calatayud ganaba 3-1 frente a Híjar. Daroca empezó la jornada viendo que con esa victoria podía respirar tranquila. La Unión Calatayud veía que necesitaba ganar para que no se le alejara y lo hizo. Y Ebrosala estaba viendo que o vencía o se le quedaba todo muy lejos y también lo hizo. Y además en la pista, como he dicho, de Caspe. Así que nos quedan unas jornadas muy interesantes en esa parte baja. Luego los Wikis de Gelsa perdían 1-2 frente a Inzón, un partido en el que empezaban ganando 1-0. Compañía de María sufría una gran derrota frente a Utebo por 2-10. Borja perdía 3-4 con Alcañiz, que como comentabas antes, los equipos que tú has visto más fuertes son los que han mantenido el bloque, y ya nos lo comentaban, Alcañiz ha mantenido el bloque y hace una temporada espectacular en tercera. Y finalmente Paniza, bueno, perdía 0-5 con Zafán, ya que es lo que entrábamos ya en la chicha grande, que es Secoras Pirineos, que pude disfrutar en Alberto Maestro, un auténtico partidazo, la grada a reventar, cualquiera que viese el partido hubiese pensado que Pirineos era el local, pero no, era Coras, toda la grada de Pirineos, los chicos del juvenil, vamos, estaba a reventar, pero finalmente Coras venció 4-2 a Pirineos, un partido en el que está todo muy igualado porque van 2-2 hasta el final del partido, pero finalmente Coras en el 38 en un gol, en una salida muy buena de presión, sí es verdad que al final tiene un poco de fortuna del rebote, pero salen muy bien de presión, y finalmente con portero jugador consiguen robar balón Coras y meter el cuarto y sentenciar el partido. Es decir, que fue un partido bastante igualado, tenso también porque al final se jugaban mucho, sobre todo si Pirineos perdía podía decir adiós a la liga y parece ser que esto, y Coras al final sí que tenía un poco de colchón al ser el primero, pero da un golpe encima de la mesa porque yo que estuve ahí puedo decir que Coras cuando quiso subir el ritmo y el nivel se notó. Creo que Manu Franco se le queda corta la categoría, ya lo comentábamos al principio, y es que o sea, yo no llegué a verlo jugar como tal en el Colo, pero cuando tú le ves jugar en ese partido, por ejemplo, lo veías que prácticamente sin ir al 100% o sin tener que irlo, iba muy sobrado. Y encima en ese gol que digo, el 3-2 en la salida de presión, en cuanto subió una marcha de más, ya hizo una salida con Barcelona, consiguió salir súper bien. Entonces, pues ahí esa calidad es lo que yo creo que desencadenó el partido. Y luego al final, pues esa jugada acaba en gol de Edgar, que encima es el jugador que mete los dos goles, el 3-2 y el 4-2. Que hace que Coras gane, y esto hace que Coras esté primero con 62, Zafán segundo con 61 y ya Pirineos con 56, que al final son 6 puntos, pero el golaveraje lo tiene también perdido, con lo cual ya lo tiene más complicado. Así que veremos de aquí a final de temporada, porque vamos, hay que recordar que la penúltima jornada hay un Zafán Coras que se puede jugar todo, o sea, puede ser todo, porque a día de hoy solo hay un punto de diferencia y puede ser va a ser un gran partido. Además, Coras solo ha perdido 2 partidos y Zafán 5, y dirías, bueno, al final, pero es que Coras ha empatado 5 y Zafán 1. Entonces ya Coras ha pinchado algunos partidos más. Estamos viendo una tercera división que todos pueden perderla, y Coras sabemos que uno de los partidos perdidos fue con Gelsa y seguramente se estén tirando los pelos, pero bueno, como siguen primeros y dependen de sí mismos, para adelante. Aquí todo el mundo compite. Eso es. Todo el mundo compite. Pues Alejandro Les, la semana que viene seguiremos con esta maravillosa lucha por
el meterse en segunda división B, de momento, destacados, corazonistas, Coras y Zafán. Hagan sus apuestas, señores. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Vamos con nuestras territoriales. Ahí tenemos a don Rafa Beltrán. Bueno, ya nos han dicho que nos tenemos que poner en contacto contigo, para fichar a Agustín. Agustín. Bueno, es que Agustín es muy buen amigo. Decirte que me parece uno de los mejores entrenadores de Aragón. No tengo duda, lo conozco hace muchos años. Ha ganado todas las categorías, todas, en base. Y el proyecto de Cadrete lo ha liderado él, sin lugar a dudas, con un ascenso desde autonómica, un ascenso a tercera y el ascenso a segunda B. Lo dicho, me parece, ¿sabes? El mayor problema que tiene es la autoexigencia que él se hace. Que él se hace muchísima autoexigencia y eso desgasta mucho a los entrenadores y eso es, pero como entrenador me parece uno de los mejores entrenadores de Aragón, sin lugar a dudas. A ver, que tenemos ahí la última de las en encuestas. ¿Quién crees que va a ser el campeón de tercera? Pues ahí lo tenemos. 2 Coras, 3 Pirineos. A mí me ponga el 1, por favor. Bueno. Eso es lo que me pide mi corazón, porque Zafán, pues bueno, es un pueblo más, los que somos de pueblo, ya me entendéis. Ya te entendemos. Sí. Bueno, yo ahora, bueno, lo bonito va a ser disfrutar de estas últimas jornadas, que es lo importante, y bueno, lo veremos a ver. Lo veremos, a ver. Voy a ir cortito ahí al pie, como Julián Álvarez. Además, hoy se ha lesionado, con lo cual todavía peor. La selección aragonesa Alevín sub-12 ha jugado un amistoso, su último amistoso de preparación, y vencía el lunes por 4-2 a Patatas Gómez. La selección femenina ha jugado, la sub-12 también, ha jugado hoy su partido amistoso de preparación frente al fútbol sala femenino Zaragoza y ha vencido por 2-1. Estas selecciones se van a ir al Campeonato de España próximamente a Madrid, y en la cual, pues bueno, vamos con todas las esperanzas y con toda la ilusión de hacer algo grande para nuestra comunidad, y que acudiré yo, que yo voy allí a Madrid con los chavales y trataré de que no les falte nada y que estén a gusto y que demos lo mejor para nuestra comunidad y demos una imagen adecuada, y bueno, es lo que tenemos que hacer, tanto en lo deportivo como en los valores que nosotros queremos transmitir. Eso está muy bien, eso está muy bien. Eso está bien, perfecto. Que te has metido en este momento, ya sabes que tenemos íntimos nosotros. Hoy, como la gente me ha preguntado, que ya me han dicho que tú te has metido un poco con el Palma Futsal conmigo. Un poquito. Es que la gente ya sabes cómo es un poquito. Me parecerá, hombre. No. Yo sé que tú le tienes un cariño inmenso a Palma Futsal, como yo al Real Madrid. Que no. Yo el Palma Futsal, de verdad que no tengo nada. Yo si alguien tengo que... Lo reconozco, no tengo problema. Yo soy de Movistar Inter, a mí es el equipo que más me gusta de la primera división. No he engañado a nadie, lo digo desde el principio. Pero Palma, no tengo nada en contra de él. O sea, ha ganado 3 Champions y ya está. Pues es que es lo más importante. Y pero que me preguntan que si quieres decir algo, ya sé que lo dijiste el otro día, tuviste algún comentario, que si quieres decir algo del partido del Zaragoza y el Huesca. Madre mía. Que se vean el programa del lunes. Que creo que ahí ya lo dijimos todo. No, solamente voy a decir una cosa. Como hombre que se dedica a la justicia laboral. Qué mal está repartida la justicia, amigo. Qué mal está repartida la justicia. Lo del lawfare existe. 13 partidos le han caído, si no me equivoco, a Anglada, ¿no? 13 partidos. 12 más 1, sí. 12 más 1, sí. Bueno. Pero al sevillano no le han caído 13 partidos, 4. No tengo opinión. Y quedan 5 jornadas, no te digo más. Bueno. Pues nada, a ver si salvan. Que llegará a la última jornada. Al boxeador, ¿qué dice Alejandro? Sí, exacto. Al boxeador 4. Al otro 12. El otro, pues bueno. Los dejó como García y su macho. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Viviremos el derbi en Primera Federación, amigos.
No. Pues nada, es lo que hay. Repito, poneros el programa del lunes. Sí. Lo que pasa es que la gente, ¿sabes qué pasa? Que le gusta mucho el momento La polémica. Y la polémica, un poquito El tarquín. chiringuitero, y entonces por eso, ¿sabes? Y querían hacer un momento remember, recuerdo de lo que dijiste el lunes, pero bueno. Ya sabes cómo es la gente. Yo tengo muy claro que está bien, o sea que el tema está clarísimo. Clarinete. Vergonzoso, triste para la imagen del fútbol aragonés y bueno, y que todo el mundo, bueno, lo decía, no es un amigo mío, me decía, fíjate que hemos sido trending topic mundial y eso que se intentaron, o eso dicen, que se intentaron cargar al Donald Trump. O sea, por encima. Con eso ya queda dicho todo. Bueno, pues eso es. Más y mejor el próximo día. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Y a vosotros y a vosotras, gracias por estar con nosotros en este 40x20 que ha salido como ha salido. Ya me perdonaréis, que a veces la faena a uno le hace sucumbir. Pero bueno, lo dicho, que esta semana no vamos a narrar fútbol sala para la tele, nos toca fútbol y nos toca, bueno, el Badahuesca, como siempre, y el fútbol femenino, tanto con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino como con el Real Zaragoza, que sí que se va a jugar el ascenso a esa segunda federación. Que toda la suerte del mundo para los nuestros y para las nuestras, y que la semana que viene, aquí en 40x20, seguiremos analizando todo lo que ha ocurrido y vaya a ocurrir en nuestro futsal. Lo dicho, sed buenos. Adiós.